Opening Hook 000030. Mi nombre es Alejandra Morales. Tengo 67 años y hace exactamente 3 años mi hijo Miguel me escupió en la cara mientras le preparaba su comida favorita. En ese momento, con la saliva deslizándose por mi mejilla, tomé la decisión más importante de mi vida, dejar de ser la madre sacrificada que todos esperaban que fuera y convertirme en la mujer que merecía ser. Pero esta historia no comienza con el escupitajo. Comienza 40 años antes, cuando mi esposo Fernando murió en un accidente laboral dejándome sola con 2 niños pequeños y una montaña de deudas que parecía imposible de escalar. Sacrifice Narrative 030300. Era octubre del 1987. Miguel tenía apenas 3 años y Javier acababa de nacer. Recuerdo la mañana en que el supervisor de la empresa constructora tocó a mi puerta con su sombrero en las manos y esa expresión que ninguna esposa quiere ver. Señora Morales, lamento informarle que Fernando no me dejó terminar de escuchar. Algo dentro de mí ya sabía. El hombre que me había prometido envejecer juntos, el padre de mis hijos, se había ido para siempre. Y yo, Alejandra Morales, de 27 años, sin educación universitaria y sin experiencia laboral más allá de ayudar en la tienda de mi padre, tenía que descubrir cómo alimentar a 2 bocas hambrientas. La compensación de la empresa fue una burla 850,000 pesetas, aproximadamente unos 5,000 euros de hoy. Con ese dinero pagué el funeral de Fernando, saldé las deudas más urgentes y me quedé con lo justo para sobrevivir 3 meses. Después de eso solo quedaba mi determinación y mis manos. Encontré trabajo en una fábrica textil en Vallecas, en las afueras de Madrid. El turno comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. Ganaba 600 pesetas al día, apenas suficiente para el alquiler de nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel. Pero yo no me rendía fácilmente. Financial Details 3,5. Por las tardes, después de recoger a los niños de casa de mi vecina, Carmen me sentaba en la mesa de la cocina y cosía ropa para las familias del barrio. Arreglaba dobladillos, surcía pantalones, confeccionaba vestidos para quinceañeras. Cobraba poco, pero cada peseta contaba. Miguel y Javier crecieron viéndome trabajar hasta que mis dedos sangraban. Literalmente. Recuerdo las noches en que las agujas me perforaban la piel porque estaba tan cansada que perdía la concentración. Me vendaba los dedos con tela y seguía cosiendo porque teníamos que comer, porque había que pagar la luz, porque mis hijos merecían algo mejor que la pobreza. Cada céntimo que ganaba lo dividía con precisión matemática: 40% para alquiler, 30% para comida, 15% para servicios, 10% para ropa y necesidades escolares y 5% para ahorro. Ese 5% era sagrado. Nadie tocaba esa lata de galletas María donde guardaba mi futuro. Durante 15 años viví así. 15 años sin vacaciones, sin ropa nueva para mí, sin salidas al cine, sin caprichos. Mientras otras madres del barrio se compraban un café en el bar o se hacían la permanente en la peluquería, yo guardaba cada moneda como si fuera oro. En el año 2002, con 42 años y las manos deformadas por décadas de coser, logré lo imposible: compré un apartamento. No era grande, 3 habitaciones en el barrio de Chamberí, pero era mío. Costó 180,000 euros, una fortuna para mí. Pedí una hipoteca de 150,000 euros y pagué 30,000 de entrada con mis ahorros de sangre y lágrimas. Miguel tenía 18 años entonces. Le recuerdo sentado en el sofá del apartamento nuevo, mirando alrededor con esa expresión que yo interpreté como orgullo. «Mamá, lo lograste», me dijo. Y yo lloré de felicidad, creyendo que mis sacrificios finalmente significaban algo para mis hijos. ¡Qué ingenua fui! Family Dynamics 5080. Miguel siempre fue diferente a Javier. Donde Javier era estudioso y disciplinado, Miguel era encantador pero perezoso. Javier terminó la universidad y se convirtió en ingeniero informático. Miguel abandonó la carrera de empresariales en segundo año porque no era para él. A los 24 años Miguel se casó con Lucía, una chica dulce del barrio que trabajaba como cajera en Mercadona. Me gustaba Lucía. Era trabajadora humilde y parecía querer sinceramente a mi hijo. Cuando nació Sofía, mi primera nieta, pensé que Miguel finalmente maduraría. La responsabilidad de ser padre lo haría sentar cabeza. Pero no fue así. Miguel trabajaba esporádicamente.
1 mes en una tienda de electrodomésticos, 3 meses en un almacén, 6 meses sin hacer nada mientras Lucía sostenía a la familia con su salario de 900 euros al mes. Yo les ayudaba como podía comprando pañales para Sofía, llevándoles comida, pagando alguna factura cuando estaban apurados. «Es temporal, mamá», me decía Miguel. «Estoy buscando algo mejor. No me voy a conformar con cualquier trabajo». Lucía aguantó 10 años. 10 años de promesas incumplidas, de facturas sin pagar de Miguel, saliendo con sus amigos mientras ella trabajaba y cuidaba de Sofía sola. Cuando pidió el divorcio, Miguel vino a mi apartamento con una maleta y mi nieta de la mano. «Mamá, necesito quedarme contigo un tiempo, solo hasta que resuelva las cosas con Lucía y encuentre un trabajo estable». Era el año 2020. Yo tenía 65 años y acababa de jubilarme de la fábrica textil después de 38 años de servicio. Mi pensión era modesta, 950 euros al mes, pero con el apartamento pagado y sin grandes gastos podía vivir dignamente. Incluso había empezado a hacer pequeños viajes, a disfrutar de los años que me quedaban. Pero cuando vi los ojos de Sofía, entonces de 8 años, no pude decir que no. «Claro, hijo, pueden quedarse el tiempo que necesiten». Lo que no sabía era que ese tiempo se convertiría en una pesadilla de 2 años. Warning signs. Esto sí o sí. Los primeros meses fueron tolerables. Miguel buscaba trabajo, o al menos eso decía. Sofía iba a la escuela, yo la recogía y le ayudaba con la tarea. Cocinaba para los 3, lavaba su ropa, mantenía la casa limpia. Era como volver a ser madre de un niño pequeño, pero con 65 años y sin la energía de antes. Después de 6 meses empecé a notar cosas extrañas. Miguel salía a entrevistas de trabajo, pero regresaba oliendo a cerveza. Decía que había ido a networking en bares con contactos del sector, pero cuando le preguntaba detalles, se molestaba. «Mamá, no entiendes cómo funciona el mundo laboral ahora. No es como cuando tú buscabas trabajo en fábricas. Esto requiere estrategia, relaciones, presencia social». Yo callaba porque no quería crear conflicto, porque era mi hijo, porque quizás tenía razón y yo, una simple costurera, no entendía el mercado laboral moderno. Después empezaron los problemas con el dinero. «Mamá, ¿me prestas 50 euros? Necesito renovar mi CV profesionalmente y hay un servicio online». «Mamá, tienes 100 euros. Sofía necesita material escolar y su madre no me ha pasado la pensión». «Mamá, ¿podrías darme 200 euros? Tengo una entrevista importante y necesito comprarme una camisa decente». Siempre decía prestar, pero nunca devolvía. Yo anotaba mentalmente cada cantidad, pero no reclamaba. Era mi hijo, estaba pasando por un momento difícil, y yo podía permitirme ayudar. O eso pensaba. Un día revisé mi estado de cuenta bancario y me di cuenta de que en 6 meses había prestado 2.400 euros. Dinero que nunca vería de vuelta. Mi pensión apenas alcanzaba para cubrir los gastos de 3 personas y mis ahorros empezaban a disminuir peligrosamente. Pero lo peor no era el dinero, lo peor era cómo me trataba. Disrespect escalation, 2 SS. «Mamá, este café está horrible. No puedes hacer un café decente». «Mamá, ¿por qué dejaste que Sofía viera esa película? No sabes nada sobre educar niños en 2022. «Mamá, estoy hablando por teléfono. ¿No ves que estoy ocupado? Ve a hacer algo útil». Cada día un comentario despectivo, cada semana una falta de respeto mayor. Y yo, como la tonta que era, lo justificaba. Está estresado por el desempleo. Está dolido por el divorcio. Está preocupado por Sofía. Carmen, mi vecina de toda la vida, me lo advirtió. «Alejandra, ese hijo tuyo te está usando. Lo veo claramente. ¿Por qué lo permites? Carmen es mi hijo. Pasó por una situación difícil. ¿Qué madre dejaría a su hijo en la calle? Una madre inteligente si ese hijo la trata como basura. He escuchado cómo te habla. No es normal, Alejandra. No es normal». Pero yo no escuchaba, porque admitir que Carmen tenía razón significaba admitir que había fracasado como madre, que después de 40 años de sacrificio mi hijo mayor no me respetaba. Y esa verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla. Entonces descubrí lo de la cuenta de Sofía. Discovery moment. Yo había abierto una cuenta de ahorro para Sofía cuando nació. Era una libreta pequeña de ING Direct, donde depositaba 50 euros cada mes desde el año 2012. No era mucho, pero en 10 años se había acumulado 6.000 euros más intereses.
La idea era dársela cuando cumpliera 18 años para ayudarla con la universidad o un coche, lo que necesitara. La libreta estaba en mi nombre como titular con Sofía como beneficiaria, o al menos eso creía. Un día de septiembre del 2022, 2 años después de que Miguel se mudara conmigo, fui al banco a depositar los 50 euros del mes. La cajera revisó la cuenta y frunció el ceño. Señora Morales, esta cuenta está casi vacía. Solo quedan 1.200 euros. El corazón me dio un vuelco. Eso es imposible. Había más de 6.000 euros la última vez que revisé. Sí, pero ha habido varios retiros en los últimos meses. ¿No los hizo usted retiros? ¿Qué retiros? La cajera me mostró el extracto. Durante los últimos 6 meses alguien había retirado dinero de la cuenta 500 euros aquí, 800 allá, 1.200, 650, 800, 900. Total 4.850 euros desaparecidos. Pero yo no hice estos retiros. Ni siquiera tengo tarjeta de esta cuenta. Solo la libreta física. La cajera me miró con compasión. Señora, estos retiros se hicieron con identificación y firma. La letra parece la suya, pero si no reconoce estos movimientos puede denunciarlo como fraude. ¿Puedo ver las firmas? Me mostró copias de los documentos de retiro. La firma era casi idéntica a la mía, pero había pequeñas diferencias que yo, después de 67 años firmando mi nombre, podía notar. La A de Alejandra estaba más redondeada. La M de Morales tenía el trazo final más corto. Alguien había falsificado mi firma, y solo había una persona con acceso a documentos con mi firma real para practicar Miguel. Salí del banco en shock. Literalmente sentía que el mundo giraba a mi alrededor. Mi hijo, el bebé que había criado sola, el niño por quien había sacrificado todo, me había robado. No solo a mí, sino a su propia hija. Caminé por las calles de Chamberí sin rumbo, llorando detrás de mis gafas de sol, sintiéndome la mujer más estúpida del mundo. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había permitido que llegara a esto? Cuando llegué a casa 3 horas después, Miguel estaba sentado en mi sofá bebiendo mi cerveza, viendo mi televisión en mi apartamento, que yo había pagado con 15 años de sangre y lágrimas. ¿Dónde estabas, mamá? No preparaste el almuerzo. Tuve que pedir pizza. Y algo dentro de mí se quebró. Confrontation Build-Up. 18, Ciel, 22, Ciel. Miguel, necesitamos hablar. Ahora no, mamá. Estoy viendo el partido. Miguel, necesitamos hablar. Ahora. El tono de mi voz lo sorprendió. Me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente en meses. ¿Qué pasa? El dinero de Sofía. Los 850 euros que desaparecieron de su cuenta de ahorro. ¿Dónde están? Vi la mentira formándose en sus ojos antes de que abriera la boca. No sé de qué hablas, mamá. No me mientas, Miguel. El banco tiene las firmas. Falsificaste mi nombre. Me robaste. Le robaste a tu propia hija. Esperaba que negara, que siguiera mintiendo, pero lo que hizo fue peor. Se encogió de hombros. Necesitaba el dinero, mamá. Tengo deudas. ¿Qué querías que hiciera? La frialdad en su voz me dejó sin aliento. ¿Qué querías que hicieras? ¿Qué quería que hicieras? Conseguir un trabajo como cualquier adulto responsable, no robar a tu madre y a tu hija. Ay, mamá, no seas dramática. Ese dinero técnicamente también es mío. Cuando mueras, todo tu dinero será para mí y Javier de todas formas. Solo lo tomé prestado anticipadamente. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. Prestado, Miguel, ese dinero era para la educación de Sofía, para su futuro. Sofía estará bien. Lucía puede pagar su educación. Ella tiene un trabajo estable, ¿no? Miguel, Lucía gana 1.100 euros al mes. Apenas le alcanza para alquilar y comida. ¿Cómo va a pagar una universidad privada? Pues que consiga un trabajo mejor. O que Sofía pida una beca. Yo me las arreglé sin ayuda. ¿No? ¿Sin ayuda? ¿Sin ayuda? Te pagué la escuela, la universidad, hasta que la abandonaste 3 años de alquiler cuando vivías con Lucía y ahora vives gratis en mi casa mientras yo te cocino, lavo tu ropa y cuido a tu hija. ¿Y dices que te las arreglaste sin ayuda? Miguel se levantó del sofá y por primera vez en mi vida le vi un destello de odio en los ojos. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que crees que porque hiciste tu trabajo como madre merecemos estar eternamente agradecidos. Tú elegiste tenernos. Nadie te obligó. Así que sí hiciste lo que debías hacer. No mereces un premio por eso. Sus palabras fueron como una bofetada, o peor, como un cuchillo en el corazón.
Sal de mi casa. ¿Qué? Que salgas de mi casa ahora. Miguel soltó una risa amarga. ¿Me estás echando? ¿A dónde quieres que vaya? No tengo dinero gracias a Lucía que se quedó con todo en el divorcio. Lucía no se quedó con nada porque nunca tuvieron nada. Y no tengo dinero porque te lo gastaste todo en cerveza y apuestas deportivas. No soy estúpida, Miguel. Sé que no estabas buscando trabajo. Sé que pasas las tardes en el bar de Paco apostando en partidos de fútbol online. La sorpresa en su cara me confirmó que había dado en el clavo. Carmen te vio, Manolo te vio. Todo el barrio sabe lo que haces mientras yo te mantengo como si fueras un niño de 15 años. Pero tienes 36, Miguel. 36 años y viviendo de tu madre pensionista. Vete a la mierda vieja, no necesito escuchar esto. Y entonces pasó. El escupitajo. 22-0-25-0. Me había dado la espalda caminando hacia su habitación cuando me atreví a decir una última cosa. Miguel, o buscas trabajo esta semana o tendré que pedirte que... Se giró tan rápido que no vi venir lo que pasó después. Escupió, directamente en mi cara. La saliva me golpeó la mejilla izquierda y empezó a deslizarse lentamente hacia mi mandíbula. Sentí el calor, la humedad, la absoluta degradación de ese acto. ¿Ves, mamá? Esto es lo que pienso de ti y de tus amenazas. Eres una vieja inútil que no sirve para nada más que estorbar. Deberías estar en una residencia de ancianos, no aquí jugando a ser importante. El tiempo se detuvo. Sofía estaba parada en el marco de la puerta de su habitación, con los ojos muy abiertos, conteniendo un grito. Carmen había abierto su puerta del apartamento de al lado, atraída por los gritos, y nos miraba con horror. Y yo, Alejandra Morales, de 67 años, madre sacrificada durante 40 años, estaba parada en mi propia sala de estar, con la saliva de mi hijo deslizándose por mi cara. Lentamente, muy lentamente, levanté mi mano y me limpié la mejilla con el dorso. Me quedé mirando la humedad en mi piel durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente levanté la vista hacia Miguel, algo en mi mirada debe haberlo asustado porque dio un paso atrás. Mamá, sal de mi casa. Tienes 1 hora para empacar tus cosas y las de Sofía. Si en 1 hora sigues aquí, llamo a la policía. Mamá, no seas ridícula. ¿A dónde voy a ir? A mí no me importa. A un hotel, a un albergue, a dormir bajo un puente. Pero no pasarás una noche más bajo mi techo. Mi voz era calmada, fría, absolutamente desprovista de emoción. Y eso más que cualquier grito pareció finalmente hacerle entender que hablaba en serio. Bien, bien, no necesito tu caridad de mierda de todas formas. Entró a su habitación dando pisotones como un adolescente enrabietado y empezó a tirar cosas en una maleta. Sofía corrió hacia mí. Abuela, lo siento mucho. Papá no quiso... La abracé fuerte. Tú no tienes que disculparte por nada, mi amor. Nada de esto es tu culpa. ¿Nos vamos a ir? Tu papá tiene que irse, sí, pero tú puedes quedarte conmigo si quieres. Miguel salió de la habitación con 2 maletas. Sofía viene conmigo. Es mi hija. Miguel, ella puede... Sofía, vamos, ahora. Mi nieta me miró con lágrimas en los ojos, pero obedeció. Claro que obedeció. Era su padre. Los vi salir por la puerta sin mirar atrás. Miguel ni siquiera cerró con cuidado, dejó que la puerta se azotara. Y yo me quedé sola en mi apartamento con el eco de ese portazo resonando en mi pecho, sintiendo todavía la humedad de su saliva secándose en mi piel. Carmen entró inmediatamente después. Alejandra, Dios mío, ¿estás bien? Estoy bien, Carmen. Pero no lo estaba. No lo estaría por mucho tiempo. Me senté en mi silla favorita, la que había comprado de segunda mano hace 25 años, y había retapizado yo misma 3 veces, y me permití llorar por primera vez en décadas. No un llanto delicado, sino un sollozo profundo que venía desde lo más hondo de mi alma. Lloré por los 40 años de sacrificio que no habían significado nada. Lloré por la hija que había perdido sin darme cuenta hasta hoy. Lloré por la mujer que había sido, y la mujer en la que me había convertido alguien que aceptaba que le escupieran en la cara. Pero también en algún lugar profundo de mi ser, algo más estaba despertando. No era tristeza, no era autocompasión, era algo frío, duro y absolutamente decidido. Era furia, y esa furia me salvaría la vida. Aftermath, 25-0-28-0. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Miguel no llamó para disculparse, no envió un mensaje,
Nada. Javier sí llamó desde Barcelona. Mamá Miguel me dijo que lo echaste de casa. ¿Qué pasó? ¿Eso te dijo? ¿Solo que lo eché? Dijo que tuvieron una discusión sobre dinero y que exageraste. Por supuesto que esa era su versión. Javier, tu hermano, me robó 450 euros de la cuenta de ahorros de Sofía. Falsificó mi firma, y cuando lo confronté me escupió en la cara. Silencio del otro lado de la línea. Mamá, eso no puede ser verdad. Miguel no haría. ¿Me estás diciendo que estoy mintiendo? No, mamá, solo. Es muy grave. Quizás hubo un malentendido. Quizás pensó que tenía permiso para usar ese dinero para emergencias. Emergencia en apuestas deportivas son emergencias. Cerveza en el bar de Paco es una emergencia. Mamá, no sé qué decirte. Siento mucho que estén peleados. Pero Miguel es mi hermano. No puedo tomar lados. No tomar lados significaba tomar el lado de Miguel. Lo entendí perfectamente. Entiendo, Javier. Gracias por llamar. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche Carmen vino con una botella de vino y nos sentamos en silencio en mi balcón mirando las luces de Madrid parpadear en la distancia. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó finalmente. No lo sé, Carmen. Por primera vez en mi vida realmente no lo sé. Pero eso no era del todo cierto, porque en mi mente había comenzado a formarse un plan. No un plan completo, no todavía, pero los contornos de algo estaban tomando forma. Había dado a mis hijos todo. Mi juventud, mi salud, mi dinero, mi tiempo, mi amor incondicional. ¿Y qué había recibido a cambio? Robo, desprecio y saliva en mi cara. Pero yo, Alejandra Morales, no era solo una madre sacrificada. Era una sobreviviente. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo, a 40 años de trabajo duro, a la pobreza, a la soledad. Y sobreviviría a esto también. Más que eso, prosperaría. Pero primero necesitaba información. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Y para eso necesitaba hacer algo que nunca había hecho en mis 67 años de vida. Necesitaba convertirme en detective en mi propia vida. Investigation begins. 28/0/32/0. La mañana siguiente me desperté con un propósito claro. No más lágrimas. No más autocompasión. Era hora de actuar. Mi primer paso fue revisar todos mis documentos financieros. Y lo que descubrí me heló la sangre. En mi viejo escritorio de madera donde guardaba papeles importantes en carpetas organizadas, meticulosamente encontré cosas que no recordaba haber firmado. Un poder notarial a nombre de Miguel fechado 6 meses atrás. El documento le daba acceso legal a mis cuentas bancarias en caso de emergencia médica o incapacidad. Pero yo nunca había firmado ese documento. Nunca había ido a ningún notario. La firma era buena, casi perfecta, pero sabía sin lugar a dudas que no era mía. ¿Cuántas veces Miguel había organizado mis papeles mientras yo dormía? ¿Cuántas veces me había pedido que firmara algo para la escuela de Sofía, que resultó ser otra cosa? Había sido tan cuidadoso, tan metódico. Encontré más. Una cita programada con un médico geriatra que yo no recordaba hacer. Un folleto de una residencia de ancianos llamada Residencia El Pinar, con notas manuscritas, precio 2.200 mes. Madre no necesita apartamento si está aquí. Vender apartamento el 420.000. La letra era de Miguel. Mi hijo había estado planeando esto. No durante semanas, sino durante meses. Robar el dinero de Sofía fue solo el comienzo. Su plan real era mucho más ambicioso: declararme incapaz, tomar control de mis finanzas, vender mi apartamento y meterme en una residencia. Los números eran claros. Si vendía el apartamento por 420.000 euros y me metía en una residencia pública donde usarían toda mi pensión, le quedarían más de 400.000 euros. Dividido entre él y Javier serían 200.000 cada uno. Una fortuna para alguien sin trabajo ni ética. Llamé al médico geriatra cuyo nombre aparecía en la cita. Buenos días, habla Alejandra Morales. Tengo una cita programada para la próxima semana que no recuerdo haber pedido. Ah, sí, señora Morales. Su hijo Miguel la programó. Dijo que usted había estado olvidando cosas últimamente y quería un chequeo preventivo. Ya veo. ¿Y qué le dijo exactamente mi hijo sobre mi condición? Bueno, mencionó episodios de confusión, olvidos frecuentes, dificultad para manejar dinero. Cosas típicas del inicio de demencia en personas de su edad. Quería un diagnóstico oficial para cito poder cuidarla apropiadamente. Demencia. Me estaba preparando el terreno para declararme demente.
Doctor, cancele esa cita. No la necesito. Y si mi hijo llama nuevamente, por favor, infórmele que cualquier conversación sobre mi salud sin mi consentimiento explícito es una violación de confidencialidad médica. Colgué con las manos temblando. No de miedo, sino de rabia pura. Carmen tocó a mi puerta esa tarde y le conté todo lo que había descubierto. Dios mío, Alejandra, esto es criminal. Tienes que ir a la policía. No todavía. Primero necesito proteger mis activos, después justicia. ¿Qué vas a hacer? La miré a los ojos. Voy a hacer lo que debí hacer hace años, Carmen. Voy a defenderme. Capítulo 2. La preparación. Seeking Professional Help. 32-0-35-0. El lunes por la mañana me vestí con mi mejor traje azul marino, el que había usado solo 3 veces en funerales y graduaciones. Me peiné con cuidado y tomé el metro hasta el centro de Madrid. Mi destino era un bufete de abogados especializado en derecho de familia y protección de personas mayores que había encontrado buscando en Google durante toda la noche del domingo. Navarro en Asociados. Protegemos tus derechos en la tercera edad. El eslogan era exactamente lo que necesitaba escuchar. La recepcionista, una joven de unos 25 años con un piercing en la nariz, me miró con esa mezcla de compasión y subestimación que las personas jóvenes suelen tener hacia los ancianos. ¿Tiene cita, señora? No, pero es urgente. Necesito hablar con un abogado sobre abuso financiero de un familiar. Su expresión cambió inmediatamente. Ya no era compasión, era interés profesional. Déjeme ver si el señor Navarro tiene un espacio. Un momento, por favor. 15 minutos después estaba sentada frente a Mateo Navarro, un hombre de unos 58 años con pelo gris perfectamente cortado, gafas de diseñador y una expresión que irradiaba competencia. Señora Morales, cuénteme qué está sucediendo. Y se lo conté todo. El escupitajo, el dinero robado, los documentos falsificados, el plan de declararme incapaz. Lo dije sin lágrimas, con voz firme, presentando los hechos como evidencia. Cuando terminé, Mateo estaba inclinado hacia adelante tomando notas rápidamente en su iPad. Señora Morales, lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero hacia personas mayores. En España esto es un delito penal bajo el artículo 250 del Código Penal. Su hijo podría enfrentar entre 1 y 6 años de prisión, además de la obligación de restituir el dinero. Sentí una satisfacción fría al escuchar eso. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas y las haremos todas simultáneamente. Primero, presentaremos una denuncia penal ante la policía. Segundo, revocaremos inmediatamente ese poder notarial falso. Tercero, cambiaremos el acceso a todas sus cuentas bancarias y documentos importantes. Cuarto, solicitaremos una orden de alejamiento si es necesario. ¿Cuánto costará todo esto? Y mi tarifa estándar es 200 por hora, pero para casos de abuso de ancianos tengo una tarifa reducida de 150. Estimaría que necesitaremos entre 20 y 30 horas para resolver esto completamente. Entre 3.000 y 4.500 en total. Era mucho dinero, casi toda mi pensión de 4 meses, pero valía cada céntimo. Hagámoslo, todo. Mateo sonrió por primera vez. Excelente. Voy a necesitar que firme algunos documentos dándome poder para actuar en su nombre. Y señora Morales, una cosa más. Sí, voy a necesitar que me prometa algo. A partir de ahora usted no habla con su hijo sin que yo esté presente. No responde llamadas, no responde mensajes, nada. Si él intenta contactarla, documenta el intento y me lo informa. ¿Entendido? Entendido. Bien, porque lo que vamos a hacer va a molestarlo mucho. Y necesito que usted esté protegida durante todo el proceso. La forma en que dijo protegida me hizo entender la gravedad real de la situación. Mi hijo no solo era un ladrón y un abusador. Potencialmente era peligroso. Financial Lockdown, 35-0-38-0. Después de firmar todos los documentos necesarios con Mateo, mi siguiente parada fue mi Banco Santander en la Gran Vía. El gerente, señor Delgado, me conocía desde hace 20 años. Cuando le expliqué la situación, su cara pasó de sorpresa a indignación. Señora Morales, lamento muchísimo que esté pasando por esto. Desafortunadamente es más común de lo que la gente piensa. Veo casos así al menos una vez al mes. ¿De verdad? Sí, hijos, nietos, incluso cónyuges que abusan financieramente de personas mayores. Es una epidemia silenciosa, pero vamos a protegerla. ¿Qué documentos trajo?
Le mostré el poder notarial falsificado y la carta de Mateo explicando la situación legal. Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer. Primero cerraremos su cuenta actual y abriremos una completamente nueva, con número diferente. Segundo, cambiaremos todos sus códigos de acceso online. Tercero, pondremos una alerta de seguridad en su perfil para que cualquier intento de acceso no autorizado nos notifique inmediatamente. Cuarto, bloquearemos cualquier poder notarial en su nombre hasta que presente uno nuevo verificado por 2 testigos independientes. ¿Y la cuenta de Sofía? Esa está a su nombre también, ¿correcto? Sí. Entonces la trasladaremos también a la nueva cuenta y añadiremos protección adicional. Su hijo no podrá tocarla nunca más. 3 horas después, mis finanzas estaban completamente blindadas. Todas mis tarjetas antiguas fueron destruidas físicamente frente a mí. Recibí nuevas tarjetas, nuevos códigos, incluso nuevo número de teléfono bancario. El señor Delgado me acompañó hasta la puerta. Señora Morales, una última cosa. Si su hijo intenta acceder a sus cuentas antiguas, será notificado inmediatamente como intento de fraude. Mantendremos las cuentas antiguas abiertas con Z0 como trampa para documentar cualquier intento de acceso ilegal. Esa evidencia será muy útil para su abogado. Era perfecto. Miguel no solo estaría bloqueado, sino que si intentaba robarme nuevamente quedaría documentado automáticamente. Salí del banco sintiendo algo que no había sentido en meses: poder. Control sobre mi propia vida. Y esto era solo el comienzo. Evidence Gathering, 38. 042 AM. Durante la siguiente semana me convertí en alguien que nunca pensé que sería una investigadora. Revisé cada rincón de mi apartamento buscando evidencia. Encontré 1. Recibos de bares y casas de apuestas deportivas escondidos en el armario de Miguel por valor de 3,200 en solo 3 meses. Ahora sabía exactamente en qué había gastado mi dinero. 2. Conversaciones de WhatsApp en un teléfono viejo que Miguel había dejado y que logré desbloquear. Su contraseña era 1234, el idiota. Las conversaciones con Javier eran particularmente reveladoras. Miguel, la vieja está juntando demasiado dinero. Necesitamos actuar antes de que lo gaste en estupideces como viajes o ropa. Javier, ¿estás seguro de que esto es legal? No quiero problemas. Miguel, es legal si lo hacemos bien. Con el poder notarial puedo manejar sus finanzas por su propio bien. Y una vez que la declaremos incapaz, todo será nuestro. Javier, ¿y si se opone Miguel? ¿Quién le va a creer a una vieja de 67 años con demencia? Yo soy su hijo. Los jueces siempre creen a los hijos preocupados. Cada mensaje era una puñalada, pero también era oro puro para mi caso legal. Le reenvié todas las conversaciones a Mateo inmediatamente. 3 folletos de propiedades que Miguel había estado mirando: un apartamento en Malasaña por 350,000 LES, un coche deportivo Audi por 45,000, incluso folletos de viajes a Tailandia. Estaba planeando su nueva vida con mi dinero antes de siquiera robarme completamente. 4. Y lo más perturbador, una lista manuscrita en su puño y letra. Plan. Octubre. Conseguir poder notarial. Noviembre. Cita médico geriatra, diagnóstico demência. Diciembre. Vender apartamento mamá. Enero. Meter mamá en residencia El Pinar. División dinero Miguel, 60%. Javier, 40%. Yo hice el trabajo duro. Era un plan criminal paso a paso. Y casi lo había logrado. Si yo no hubiera descubierto el robo del dinero de Sofía, si no me hubiera defendido ese día, si hubiera seguido siendo la madre sumisa y callada, estaría en una residencia ahora mismo y mis hijos estarían gastando mi dinero en coches y vacaciones. Alliance Building, 42-045-0. Carmen no fue mi única aliada. Cuando empecé a hablar abiertamente sobre lo que Miguel me había hecho, descubrí que todo el barrio lo sabía. Manolo, el dueño del bar donde Miguel apostaba, vino a visitarme una tarde. Alejandra, tengo que decirte algo. Miguel me debe 2.400 euros. Apostaba con dinero prestado de la casa prometiendo pagarme cuando su madre le diera su herencia. Le pregunté, ¿pero tu madre todavía está viva? Y él respondió, no por mucho tiempo, tiene problemas cardíacos graves. Problemas cardíacos. Yo no tenía ningún problema cardíaco. Miguel estaba literalmente esperando que me muriera, o peor, acelerando el proceso con el estrés que me causaba. Manolo, ¿estarías dispuesto a testificar sobre esto si fuera necesario? Por supuesto.
Ese hijo tuyo es un sinvergüenza. Teresa, la vecina del cuarto piso que había sido enfermera, me contó que Miguel le había preguntado sobre medicamentos. Me preguntó qué medicinas para dormir eran más fuertes. Dijo que tú tenías insomnio severo. Yo le recomendé valeriana natural, pero él insistió en saber sobre benzodiazepinas y dosificaciones. Me pareció raro, pero pensé que solo quería ayudarte. Ahora entendía. Miguel no solo quería robarme despierta. Había considerado drogarme para acceder a documentos o forzarme a firmar cosas mientras estaba sedada. Mi propia hija me había visto literalmente como un obstáculo que remover por cualquier medio necesario. Una semana después de comenzar mi investigación recibí una llamada inesperada. No era de Miguel, sino de Patricia, la esposa de Javier. Alejandra, soy Patricia. Necesito hablar contigo. Es sobre Javier y Miguel. Mi corazón se aceleró. Patricia y yo siempre habíamos tenido una relación cordial pero distante. Ella era catalana de Barcelona y solo nos veíamos en Navidades y algún verano. Que me llamara directamente era inusual. Dime, Patricia, preferiría hablar en persona. ¿Puedo tomar el tren mañana? Llegaré a Madrid sobre las 11 de la mañana. Por supuesto. ¿Está todo bien? Hubo una pausa larga. No, nada está bien. Pero hablaremos mañana. Pasé toda la noche despierta, especulando. ¿Qué sabía Patricia? ¿Por qué venía sola sin Javier al día siguiente? Cuando abrí la puerta y la vi, entendí inmediatamente que algo grave había pasado. Patricia, normalmente perfectamente arreglada con su ropa de diseño y maquillaje impecable, llevaba jeans, una camiseta simple y ningún maquillaje. Tenía ojeras profundas y los ojos rojos de haber llorado. Pasa, por favor. ¿Quieres café? Sí, gracias. Nos sentamos en mi cocina, la misma cocina donde Miguel me había escupido 2 semanas atrás. Patricia tomó un sorbo largo de café antes de hablar. Alejandra, voy a divorciarme de Javier. La declaración me impactó como un puñetazo. ¿Qué por qué? Porque descubrí que ha estado mintiendo durante meses. Mintiendo sobre dinero, sobre planes, sobre ti. ¿Sobre mí? Patricia sacó su teléfono y me lo pasó. En la pantalla había una conversación de WhatsApp entre Javier y Miguel, fechada 3 días después del escupitajo. Miguel, la vieja me echó. Está completamente loca. Dice que le robé dinero a Sofía, pero solo tomé prestado lo que técnicamente ya es nuestro. Javier te echó, hermano, ¿dónde estás quedándote? Miguel, en un hostal de mierda en Lavapiés. 25 la noche. No puedo pagar mucho más. ¿Me puedes prestar algo, Javier? Te puedo enviar 500. Pero necesitas seguir con el plan. Una vez que vendamos su apartamento tendremos suficiente para los dos. Miguel, el problema es que ahora está consciente. Cambió sus contraseñas bancarias. Bloqueó las cuentas. Incluso fue a un abogado. Javier, ¿cómo sabes eso? Miguel Manolo del bar me contó. Vio al abogado recogerla en un taxi. Un tipo elegante con maletín. Esto se está complicando. Javier, necesitamos actuar más rápido entonces. ¿Y si declaramos que es incompetente por razones de salud mental, con 2 hijos declarando que tiene demencia, ningún juez la va a creer a ella? Miguel, ¿estarías dispuesto a mentir en un juicio? Javier, hermano, estamos hablando de 200,000 cada uno. Por esa cantidad declaro lo que sea necesario. Leí la conversación 3 veces sintiendo cómo la traición se profundizaba con cada palabra. Javier, mi hijo. Bueno. El educado, el exitoso, el ingeniero respetable estaba dispuesto a mentir bajo juramento para robarme. Hay más, dijo Patricia con voz temblorosa. Me mostró otra conversación, esta vez entre Javier y alguien llamado Dr. Montenegro. Javier, doctor, gracias por aceptar reunirse conmigo. Mi madre Alejandra Morales necesita un diagnóstico médico formal. Dr. Montenegro, ¿cuáles son los síntomas que ha observado Javier? Olvidos frecuentes, confusión sobre fechas, dificultad para manejar dinero, cambios de personalidad repentinos, típicos de demencia senil temprana. Dr. Montenegro, entiendo, puedo examinarla y proporcionar un diagnóstico profesional. Mi tarifa para estos casos es 800 pagadero antes de la cita. Javier, perfecto, le enviaré el dinero mañana. Una pregunta. El diagnóstico sería, digamos, orientado hacia confirmar demencia. Es por su propio bien, entiende. Necesita estar en una residencia donde reciba cuidado apropiado. Doctor Montenegro, señor Morales, no puedo garantizar un diagnóstico específico, pero si los síntomas que describe son reales, mi evaluación profesional reflejará eso. Javier,
Los síntomas son muy reales, doctor. Muy reales. Era un soborno. Javier había encontrado un médico sin ética dispuesto a diagnosticarme demencia a cambio de dinero basándose en síntomas completamente inventados. Patricia, ¿cómo conseguiste estas conversaciones? Javier dejó su iPad desbloqueado anoche. Normalmente es muy cuidadoso, pero había bebido demasiado vino. Vi un mensaje nuevo de Miguel y empecé a leer. Alejandra, hay páginas y páginas de esto. Planeando, conspirando, calculando cuánto dinero obtendrían de ti. ¿Él sabe que lo descubriste? No, me fui esta mañana mientras dormía. Le dejé una nota diciendo que iba a visitar a mi madre en Girona por unos días. Necesitaba tiempo para pensar y necesitaba advertirte. ¿Por qué me adviertes? Él es tu marido. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. Porque esto está mal, Alejandra. Completamente mal. Yo vengo de una familia humilde. Mis padres trabajaron duro toda su vida para darnos algo a mí y a mis hermanos. La idea de robarles, de mentir sobre su salud mental, de meterlos en una residencia para quedarnos con su dinero, es monstruoso. No puedo estar casada con alguien capaz de eso. Tomé su mano sobre la mesa. Gracias por decirme. Sé que no fue fácil. Hay algo más que necesitas saber. Javier ya pagó al doctor Montenegro. La cita está programada para dentro de 2 semanas. Van a intentar llevarte probablemente con alguna excusa y ese médico te va a diagnosticar demencia sin importar cómo respondas sus preguntas. Con ese diagnóstico pueden iniciar un proceso legal para declararte incapaz. Twist 4 Revelation 4060. Le conté a Patricia sobre mi abogado, sobre las evidencias que había reunido sobre el plan de Miguel que había encontrado. Ella escuchó todo con expresión cada vez más horrorizada. Alejandra, yo no sabía nada de esto hasta anoche. Tienes que creerme. Javier me decía que estaban preocupados por tu bienestar, que querían asegurarse de que estuvieras cuidada en tu vejez. Sonaba preocupación legítima, no esto. Te creo, Patricia. Fueron muy cuidadosos de esconder sus verdaderas intenciones. ¿Qué vas a hacer? Voy a destruirlos legalmente, pero necesito tu ayuda. Lo que necesites. Necesito que copies todas esas conversaciones y me las envíes. Necesito que documentes todo, fechas, cantidades de dinero, nombres de personas involucradas. Y necesito que estés dispuesta a testificar si llega a juicio. Patricia no dudó ni un segundo. Hecho, todo eso lo haré hoy mismo. Pasamos las siguientes 3 horas yendo sistemáticamente a través del iPad de Javier, que Patricia había tenido la presencia de ánimo de traer consigo. Encontramos una mina de oro de evidencia. Transferencias bancarias de Javier a Miguel, 2.400 en total durante los últimos 3 meses. Correos con agentes inmobiliarios preguntando sobre el valor de mercado de apartamentos en Chamberí. Una hoja de cálculo detallada titulada Distribución de activos, mamá, que dividía meticulosamente mi patrimonio, apartamento, ahorros, pensión futura hasta mis joyas. Conversaciones con un abogado diferente al doctor Montenegro, preguntando sobre el proceso legal para declarar a alguien incapaz contra su voluntad. Y lo más perturbador, una conversación entre Javier y Miguel sobre acelerar el proceso natural. Miguel: si tuviera un accidente, digamos una caída en las escaleras, todo esto sería más rápido. Javier: no seas idiota. Eso sería asesinato. Además, hay investigaciones automáticas cuando personas mayores mueren súbitamente. Miguel: no estoy hablando de matarla, solo de apurar que entre a una residencia. Una persona de su edad, un pequeño accidente que requiera hospitalización, sería suficiente para argumentar que no puede vivir sola. Javier: eso sigue siendo peligroso. Mejor seguimos con el plan del diagnóstico médico. Leí esa conversación sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Mi hijo había considerado, aunque brevemente, causarme daño físico para acelerar su plan de robo. Patricia, esto es evidencia de conspiración criminal. Con esto no solo pierden cualquier reclamo sobre mi dinero, podrían ir a prisión. Bien, dijo Patricia con una dureza que no le conocía. Que vayan, merecen pagar por esto. Llamé inmediatamente a Mateo, mi abogado. Le expliqué la nueva evidencia y la voluntad de Patricia de testificar. Señora Morales, esto cambia todo. Ya no estamos hablando solo de fraude financiero. Estamos hablando de conspiración, falsificación de documentos médicos, potencialmente intento de coacción. Sus hijos podrían enfrentar entre 3 y 5 años de prisión cada uno. ¿Qué necesitas que haga? Primero, Patricia necesita hacer una declaración oficial ante notario sobre cómo obtuvo esta información
y que no fue por medios ilegales. Segundo, necesito copias forenses de todos estos mensajes certificadas por un perito informático. Tercero, vamos a adelantar nuestra estrategia. Ya no esperamos a que ellos actúen. Actuamos nosotros primero. ¿Qué significa eso? Significa, señora Morales, que vamos a la ofensiva total. The Counter-Strike. 860-260. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Mateo trabajó como un demonio preparando documentos, contactando peritos, coordinando con la policía. Mientras tanto, yo hice algo que nunca pensé que haría: contraté a un detective privado. Su nombre era Ramón Cortés, un ex policía de 52 años que ahora trabajaba de forma independiente. Mateo me lo recomendó como el mejor en Madrid para casos de fraude familiar. Señora Morales, me dijo Ramón en nuestra primera reunión en su oficina en Malasaña, he investigado docenas de casos como el suyo, hijos que roban a sus padres. Y déjeme decirle algo, su caso tiene una particularidad interesante. ¿Cuál de? Usted tiene recursos, no solo financieros, sino emocionales. Muchas víctimas de abuso familiar están tan rotas psicológicamente que no pueden defenderse. Pero usted, después de todo lo que le hicieron, sigue luchando. Eso es raro, y eso significa que podemos ganar esto completamente. ¿Qué necesitas de mí? Libertad para investigar. Voy a seguir a Miguel, documentar sus actividades, sus gastos, sus contactos. Voy a encontrar evidencia física de sus crímenes que complementen los mensajes de texto. Y voy a hacerlo de forma completamente legal para que todo sea admisible en corte. ¿Cuánto cobras? 800 por día más gastos. Estimaría que necesitamos una semana, quizás 2. Entre 6,000 y 12,000 total. Era muchísimo dinero. Pero Mateo había sido claro: con el nivel de conspiración que habíamos descubierto, necesitábamos evidencia irrefutable. Hazlo. Durante la siguiente semana, mientras Ramón seguía a Miguel, yo trabajé en otro frente asegurando mi salida, porque había tomado una decisión. No me quedaría en Madrid. No viviría en la misma ciudad donde mis hijos conspiraban contra mí, donde cada esquina me recordaba la traición. Necesitaba empezar de nuevo completamente. Y sabía exactamente dónde. Planning the Escape, 12/13/16. Había una persona en mi vida que siempre había estado ahí, incluso cuando mis propios hijos no lo estuvieron. Isabel Ruiz, mi mejor amiga desde que teníamos 20 años. Isabel y yo nos conocimos en la fábrica textil en 1977. Ella tenía 18, yo 20. Trabajábamos en estaciones adyacentes, cosiendo el mismo tipo de blusas día tras día. Nos hicimos amigas inmediatamente, compartiendo sueños, miedos, esperanzas durante los descansos de 15 minutos que nos daban. Cuando Fernando murió, Isabel fue quien me sostuvo durante el funeral. Cuando no tenía dinero para comida, Isabel casualmente siempre cocinaba demasiado y me traía sobras. Cuando Miguel nació y yo no podía permitirme ropa de bebé, Isabel encontró cajas enteras de ropa que ya no necesitaba. Hace 15 años Isabel se había mudado a Sevilla después de casarse con un empresario textil sevillano. Abrió su propia boutique de ropa para mujeres maduras, Elegancia Plateada, y por lo que me contaba en nuestras llamadas mensuales le iba muy bien. La llamé un martes por la noche. Isabel, soy Alejandra. Alejandra, qué sorpresa. Normalmente llamas los domingos. ¿Todo bien? No, nada está bien. Necesito contarte algo y necesito tu ayuda. Le conté todo. El escupitajo, el robo, la conspiración, los planes de declararme incapaz. Isabel escuchó en silencio y cuando terminé hubo una pausa larga. Alejandra Morales, esos hijos tuyos son unos cabrones de mierda. A pesar de todo me reí. Isabel siempre había sido directa. Sí, lo son. ¿Qué necesitas? Necesito salir de Madrid. Necesito empezar de nuevo en algún lugar donde ellos no puedan encontrarme fácilmente, donde pueda vivir en paz. Y pensé en Sevilla. Vienes a Sevilla, ya. No en un mes, no en una semana. Ahora. Isabel, no quiero ser una carga. Alejandra cierra la boca. Hace 47 años me salvaste cuando no tenía dónde vivir después de que mi padre me echó por quedarme embarazada. Me dejaste quedarme en tu habitación durante 4 meses hasta que encontré otro lugar. ¿Recuerdas? Lo recordaba. Isabel había tenido un aborto espontáneo a las 12 semanas, uno de los momentos más oscuros de su vida, y yo había estado ahí cada noche sosteniéndola mientras lloraba. Por supuesto que lo recuerdo. Entonces no me insultes sugiriendo que ayudarte ahora sería una carga.
Vienes a Sevilla, vives conmigo el tiempo que necesites y además tengo una propuesta de trabajo para ti. Mi boutique está creciendo. Necesito a alguien con experiencia en costura y atención al cliente. Alguien que entienda a mujeres de nuestra edad, sus inseguridades, sus necesidades. Básicamente te necesito a ti. Te pagaría 1,400 al mes para empezar con posibilidad de sociedad si funciona bien. No podía creerlo. No solo un lugar donde escapar, sino un propósito, un trabajo, un futuro. Isabel, yo no he trabajado en 5 años desde que me jubilé. Y yo no había dirigido un negocio hasta hace 15 años y mira, la boutique factura 300,000 pounds al año. No necesitas experiencia reciente. Necesitas corazón y tú tienes más corazón que nadie que conozco. Entonces, ¿cuándo vienes? Necesito 2 semanas para arreglar las cosas legales aquí. Después voy. Perfecto. Tu habitación te está esperando. Y Alejandra, una cosa más. Esos hijos tuyos van a buscar venganza cuando descubran lo que estás haciendo. Necesitas estar preparada para eso. Lo sé. Por eso tengo un abogado muy bueno. Bien, porque si intentan joderte, tendrán que joderse conmigo también. Y yo peleo sucio. Colgué sintiendo algo que no había sentido en meses esperanza. Ramon's Findings, 16/00/2000. Una semana después, Ramón me llamó para una reunión urgente. Señora Morales, necesita ver esto. En su oficina me mostró el resultado de su vigilancia. Tenía fotografías, videos, grabaciones de audio recibos. Era un dossier completo de los crímenes de Miguel. Su hijo, comenzó Ramón, no solo es un ladrón, es un jugador compulsivo con deudas de 18, con casas de apuestas online ilegales. Aquí están los extractos bancarios que pude obtener legalmente a través de un contacto en fraude financiero. Me mostró páginas y páginas de transacciones 500 a BetWinners, 800 a Lucky Strike Gaming, 1,200 a Royal Flush Online Casino, todas ilegales en España sin licencia apropiada. La mayoría de estos sitios son operaciones criminales. Y cuando no puede pagar envían cobradores. Físicos. Peligrosos. Me mostró una fotografía granulada tomada con teleobjetivo Miguel en un callejón oscuro hablando con 2 hombres grandes con chaquetas de cuero. Uno de ellos tenía su mano en el hombro de Miguel de forma claramente amenazante. Eso fue hace 3 días. Reconocí a uno de estos hombres de mis días en la policía. Balint Kovac, un enforcedero húngaro que trabaja para sindicatos de apuestas ilegales. Cobra deudas usando intimidación y violencia si es necesario. Dios mío. Señora Morales, su hijo no solo quería robarle por avaricia. Necesitaba su dinero desesperadamente, o estos hombres lo iban a lastimar. Posiblemente gravemente. ¿Eso justifica lo que hizo? Por supuesto que no. Solo explica la urgencia. Pero hay más. Me mostró otra serie de fotografías Miguel entrando a una clínica médica en Aravaca. Esta es la clínica del Dr. Montenegro, el mismo médico que iba a diagnosticarla con demencia. Fui a investigar. Montenegro perdió su licencia médica en 2018 por conducta poco ética, específicamente por proporcionar diagnósticos falsos a cambio de dinero. Ahora opera una clínica de consultoría que técnicamente no practica medicina, pero ofrece evaluaciones de salud que la gente usa para propósitos legales. ¿Es legal eso? Existe en un área gris. Sus evaluaciones no son documentos médicos oficiales, pero la gente los usa como si lo fueran en casos de familia. Y jueces no informados a veces los aceptan. Entonces el diagnóstico de demencia que iban a usar contra mí no sería ni siquiera de un médico real. Exacto. Y eso va a ser crucial en corte. Puedo testificar sobre la naturaleza fraudulenta de Montenegro y tengo documentación de otros casos donde hizo lo mismo. Ramón me mostró más videos de Miguel en bares apostando en máquinas tragamonedas ilegales gastando dinero en alcohol cuando supuestamente no tenía ni para pagar un hostal decente. Recibos de compras caras, una chaqueta de 400 zapatos de 250 cenas en restaurantes caros. Todo esto mientras lloraba pobreza y le robaba a usted, comentó Ramón con disgusto. Pero la pieza más impactante vino al final. Señora Morales, su hijo ha estado vendiendo cosas que robó de su apartamento. ¿Qué? Me mostró capturas de pantalla de Wallapop y eBay, mis joyas antiguas que Fernando me había regalado, el reloj de oro de mi padre, incluso algunos de mis electrodomésticos buenos. Todo vendido por Miguel en mercados de segunda mano. Esto es evidencia directa de robo.
Y como todas estas cosas están documentadas como suyas en su seguro de hogar, es un caso abierto y cerrado. La traición no tenía fondo. No solo me había robado dinero, sino recuerdos, herencias familiares, objetos con valor sentimental incalculable. ¿Cuánto sacó de vender mis cosas? Aproximadamente 3.200. Todo se fue a apuestas o a pagar deudas con los prestamistas. Me quedé mirando las fotografías de mis joyas de objetos que había guardado durante 40 años ahora en manos de extraños. Y algo dentro de mí que todavía guardaba esperanza de reconciliación, murió definitivamente. Ramón, ¿tienes suficiente evidencia para un caso criminal sólido? Señora Morales, tengo suficiente evidencia para hundirlo completamente. Cuando presente esto al fiscal, Miguel va a enfrentar múltiples cargos: fraude, falsificación de documentos, robo, apropiación indebida. Estamos hablando de 5 años de prisión mínimo si es condenado por todo. Y Javier es más inteligente, mantuvo distancia física de los crímenes reales, pero las conversaciones que Patricia proporcionó muestran conspiración clara. Probablemente enfrente 2 a 3 años, aunque como profesional sin antecedentes podría negociar libertad condicional si testifica contra Miguel. Quiero que enfrente consecuencias también. Lo hará, señora Morales, lo hará. Financial Nuclear Option, 20 mes. Con toda la evidencia recopilada, Mateo y yo preparamos lo que él llamó la opción nuclear financiera. No solo iba a defenderme, iba a contraatacar con tal fuerza que Miguel y Javier nunca se recuperarían. Paso 1. Cambié mi testamento completamente. El anterior dividía mis bienes equitativamente: 50% para Miguel, 50% para Javier. El Nuevo Testamento decía: yo, Alejandra Morales Sánchez, en pleno uso de mis facultades mentales, certificado por 3 médicos independientes, dejo la totalidad de mis bienes a mi nieta, Sofía Morales Ramírez, bajo administración fiduciaria de Isabel Ruiz García, hasta que Sofía cumpla 25 años. Específicamente excluyo a mis hijos, Miguel y Javier Morales Sánchez, de cualquier herencia, citando abuso financiero, conspiración criminal y traición familiar documentados legalmente en el caso NOMI 2024, FR 8842, del Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Agregué una cláusula adicional que Mateo sugirió: si cualquiera de mis hijos intenta impugnar este testamento, será considerado automáticamente culpable de acoso legal, y el patrimonio destinará 20.000 BES para defender la impugnación, cantidad que será deducida de cualquier herencia futura que pudieran recibir de otras fuentes familiares. Era hermoso en su simplicidad. Si intentaban pelear legalmente, perderían dinero incluso si ganaban. Paso 2. Vendí el apartamento, no a cualquiera. A través de contactos de Mateo encontré una compradora perfecta, una mujer de 45 años divorciada, que buscaba exactamente un apartamento como el mío en Chamberí para empezar su nueva vida. Le conté mi historia y ella no solo ofreció el precio completo de 420.000, sino que aceleró el proceso de cierre para que se completara en 21 días en lugar de los típicos 60-90 días. Señora Morales, me dijo durante la firma, lo que sus hijos le hicieron es imperdonable, y poder comprar este apartamento sabiendo que el dinero va a ayudarla a escapar de ellos, eso me hace feliz. Haga que paguen. Lo haré, le prometí. Paso 3. El dinero de la venta no fue a una cuenta bancaria normal. Mateo lo puso en un fideicomiso irrevocable para Sofía, administrado por un banco independiente. Miguel y Javier no podían tocarlo, ni siquiera podían ver cuánto había. Guardé 50.000 en efectivo para mis gastos de mudanza y establecimiento en Sevilla. El resto, 370.000 TAUs, después de pagar comisiones y gastos legales, estaba completamente protegido para mi nieta. Paso 4. Preparé documentación médica irrefutable. Mateo me envió a 3 médicos diferentes: un geriatra del Hospital Ramón y Cajal, un psiquiatra de la Clínica Universitaria de Navarra y un neurólogo del Hospital 12 de Octubre. Los 3 me hicieron exámenes exhaustivos, pruebas cognitivas, escaneos cerebrales, evaluaciones psicológicas. Los 3 emitieron certificados idénticos. La paciente Alejandra Morales Sánchez, de 67 años, muestra funciones cognitivas completamente normales para su edad. No hay evidencia de demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que afecte su capacidad de tomar decisiones financieras o legales. La paciente está perfectamente capacitada para manejar sus propios asuntos. Cada certificado costó 400.
los 1.200 mejor gastados de mi vida. Paso 5. Mateo preparó las denuncias criminales. No una, sino 5. 1. Denuncia contra Miguel por fraude financiero, robo de 4.850 de la cuenta de Sofía. 2. Denuncia contra Miguel por falsificación de documentos. El poder notarial falso. 3. Denuncia contra Miguel por robo, las joyas y objetos vendidos. 4. Denuncia contra Miguel y Javier por conspiración para cometer fraude. 5. Denuncia contra Docaor Montenegro por ejercicio ilegal de la medicina y fraude. Todas con evidencia exhaustiva, extractos bancarios, mensajes de WhatsApp, fotografías de Ramón, declaración jurada de Patricia, testimonios de vecinos. Cuando presente esto, me dijo Mateo, no hay marcha atrás. Sus hijos enfrentarán cargos criminales. Habrá investigación policial posible, arresto, juicio. Está absolutamente segura. Pensé en el escupitajo, en las joyas de mi padre vendidas por 200, en el plan de drogarme y declararme loca, en 40 años de sacrificio escupidos en mi cara literalmente. Estoy segura, háganlo todo. The Departure, 24 Seattle, 28 Gerard. Mi último día en Madrid fue el 15 de noviembre de 2024. Había vivido en esa ciudad durante 67 años. Había criado a mis hijos, ahí enterrado a mi esposo, ahí trabajado 40 años ahí. Cada calle tenía un recuerdo, pero también tenía fantasmas. Me desperté a las 5 de la mañana como siempre. Preparé café en mi cafetera italiana, la misma que Fernando me regaló en nuestro primer aniversario. Esa venía conmigo a Sevilla. Algunas cosas eran demasiado preciosas para dejar. A las 6 a.m., Carmen tocó mi puerta. Había insistido en ayudarme a empacar las últimas cosas. No puedo creer que realmente te vas, dijo mientras envolvíamos platos en papel periódico. Yo tampoco, pero necesito hacerlo, Carmen. Si me quedo siempre estaré mirando sobre mi hombro, esperando que Miguel aparezca, esperando que Javier intente algo. En Sevilla puedo respirar. Lo entiendo. Solo te voy a extrañar terriblemente. Yo también, pero me visitarás, ¿verdad? Por supuesto. Y tú volverás a visitarme. Esto no es adiós para siempre. Pero ambas sabíamos que algo se estaba terminando. Una era completa de mi vida estaba cerrando. A las 10 a.m. llegó el camión de mudanzas. No llevaba mucho ropa, algunos muebles pequeños que me encantaban, fotografías familiares, bueno, solo las de Sofía, y fotos viejas de mis padres. Las de Miguel y Javier las dejé, mis herramientas de costura, libros, mi máquina de coser Singer de 1985. Todo cabía en un camión mediano. 67 años de vida en un camión mediano. El conductor fue eficiente. En 2 horas todo estaba cargado. Llegará a Sevilla mañana por la tarde, señora. Le llamaré 2 horas antes para coordinar la entrega. Perfecto, gracias. Mi tren salía a las 3 p.m. de la estación de Atocha. Carmen insistió en acompañarme. Mientras el taxi nos llevaba por las calles de Madrid, yo miraba todo como si fuera la primera vez. O la última. La puerta de Alcalá brillando bajo el sol de noviembre. El Retiro con sus árboles perdiendo las últimas hojas otoñales. La Gran Vía llena de gente apurada, siempre apurada. ¿Vas a decirles a tus hijos que te vas?, preguntó Carmen. No, Mateo presentará las denuncias criminales mañana a primera hora. Para cuando se enteren de dónde estoy, ya estaré establecida en Sevilla, y ellos estarán demasiado ocupados lidiando con la policía para venir a buscarme. ¿Y Sofía? Esa pregunta me dolió. Sofía, mi nieta inocente, atrapada en medio de esta guerra familiar. Le escribí una carta. Mateo se asegurará de que la reciba directamente, no a través de Miguel. Le explico todo, que no la estoy abandonando, que esto no es su culpa, que siempre puede contar conmigo. Y le di mi nuevo número de teléfono. Cuando quiera hablar conmigo puede, sin Miguel de intermediario. En la estación de Atocha, Carmen y yo nos abrazamos por largo tiempo. Alejandra Morales, eres la mujer más fuerte que conozco. No me siento fuerte, Carmen. Me siento rota. Rota pero de pie. Eso es lo que importa. Y en Sevilla te vas a reconstruir, lo sé. Subí al tren AVE a las 2:45 p.m. El tren partiría en 15 minutos. Encontré mi asiento, ventana primera clase, me permití ese lujo y me acomodé. Mientras el tren comenzaba a moverse, saqué mi teléfono. Tenía 47 mensajes de números desconocidos. No necesitaba abrirlos para saber quiénes eran. Miguel y Javier usando teléfonos de amigos porque yo había bloqueado sus números. Los borré todos sin leer. Pero había un mensaje que sí leí. Era de Patricia.
Alejandra, presenté los papeles de divorcio esta mañana. Javier está devastado, pero no me importa. Hiciste lo correcto al defenderte. Te admiro profundamente. Cuídate mucho en Sevilla. Patricia. Le respondí. Gracias, Patricia. Eres una mujer buena. Tu futuro va a ser brillante sin Javier arrastrándote. Mantengamos contacto. Alejandra. El tren aceleró saliendo de Madrid hacia el sur. Pasamos por campos dorados de Castilla-La Mancha, pueblos blancos dormidos bajo el sol, viñedos preparándose para el invierno. Y yo, Alejandra Morales, de 67 años, viuda, madre de 2 hijos, que me habían traicionado, abuela de una niña que amaba con todo mi corazón, iba hacia una nueva vida. No sabía qué me esperaba en Sevilla. No sabía si tendría éxito en la boutique de Isabel. No sabía si Miguel y Javier intentarían venganza. Pero sabía una cosa con absoluta certeza: nunca más permitiría que nadie me tratara como menos de lo que valía. Nunca más aceptaría migajas de respeto. Nunca más sería la madre sacrificada que acepta abuso porque es familia. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida: el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Miguel discovers the truth. 21:32, 0. Mientras yo viajaba hacia Sevilla en el confort del AVE en Madrid, estaba ocurriendo un terremoto. No lo presencié, pero Patricia me contó después cada detalle delicioso. A las 4 p.m. del 15 de noviembre, exactamente cuando mi tren cruzaba la provincia de Ciudad Real, un policía tocó la puerta del hostal donde Miguel estaba viviendo. Miguel Morales Sánchez. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Tiene que acompañarnos a la comisaría. Hay cargos en su contra. Miguel, según Patricia, quien escuchó la historia del dueño del hostal que presenció todo, intentó cerrar la puerta. No sé de qué hablan. Debe ser un error. El policía puso su pie en la puerta. Señor Morales, tenemos una orden de arresto por fraude financiero, falsificación de documentos y robo. Puede venir voluntariamente o podemos esposarlo. Su elección. Miguel fue esposado. El dueño del hostal dijo que Miguel gritaba: «Es mi madre, está loca, me está mintiendo», mientras lo metían en el coche patrulla. En la comisaría le leyeron sus derechos y le mostraron las denuncias. 5 denuncias separadas cada una con páginas de evidencia. Extractos bancarios, mensajes de WhatsApp. Fotografías de él vendiendo mis joyas. Testimonio de Ramón el detective. Declaración jurada de vecinos. Le ofrecieron hacer una llamada. Llamó a Javier. «Hermano, necesito un abogado. Mamá me denunció. Están hablando de fraude, de falsificación, de 5 años de prisión». ¿Qué carajo hizo Vi? Javier, quien estaba en su oficina en Barcelona cuando recibió la llamada, aparentemente se puso pálido como un muerto. ¿Denuncias? ¿Qué denuncias? Todo. Tiene evidencia de todo. Los mensajes entre nosotros, el plan del apartamento, todo. Javier incluso tiene tus conversaciones. Dice aquí que tú también vas a ser citado como co-conspirador. Javier colgó inmediatamente y llamó a Mateo. «Señor Navarro, soy Javier Morales. Entiendo que representa a mi madre en ciertos asuntos legales». «Señor Morales, no puedo discutir los asuntos de mi cliente con usted. Solo necesito saber si hay alguna forma de resolver esto. Si mi hermano y yo podemos, no sé, devolver el dinero, disculparnos, llegar a un acuerdo». Mateo, quien me contó esta conversación después, dijo que casi se rió. «Señor Morales, su madre no quiere su dinero. Tiene suficiente dinero propio. Lo que quiere es justicia. Y justicia es exactamente lo que va a obtener. Pero somos su familia. Ustedes dejaron de ser su familia cuando conspiraron para robarla y declararla incapaz. Ahora son solo criminales que casualmente comparten su ADN. Recuerde eso cuando hable con su propio abogado, porque va a necesitar uno muy bueno. Buenos días». Y colgó. Javier intentó llamarme directamente. Mi teléfono estaba apagado, guardado en mi bolso mientras el tren atravesaba Andalucía. Llamó a Patricia, quien le dijo exactamente 2 palabras antes de colgar: «Vete, al carajo». Intentó llamar a Carmen, mi vecina. Carmen le dijo: «Tu madre ya no vive aquí, y si tuviera un gramo de vergüenza dejarías de acosarla». Desesperado, Javier tomó el primer vuelo de Barcelona a Madrid esa misma noche. Fue directamente a mi apartamento en Chamberí usando la llave que todavía tenía, excepto que la cerradura había sido cambiada. Y cuando finalmente convenció al portero de dejarlo entrar, encontró un apartamento completamente vacío. Según el portero, quien me llamó esa noche para contarme, Javier se sentó en el suelo del apartamento vacío y lloró como un niño. «Señora Morales,
me dijo el portero don Ramón. Su hijo estuvo ahí 2 horas, solo sentado en el suelo del salón vacío llorando. Finalmente se fue. Se veía destruido. Bien, fue todo lo que pude decir, porque la parte de mí que hubiera sentido compasión por mis hijos, esa parte había muerto cuando me escupieron en la cara. Arrival en Sevilla, 32:035 CR. El tren llegó a Sevilla a las 5:47 p.m. exactamente a tiempo. Cuando bajé en la estación de Santa Justa el aire era diferente, más cálido, más húmedo, con un toque de naranjos en flor a pesar de ser noviembre. El sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa, colores que Madrid nunca tenía. E Isabel estaba ahí esperándome con una sonrisa enorme y los brazos abiertos. Alejandra, nos abrazamos y lloré, no de tristeza sino de alivio puro. Había llegado, estaba a salvo, estaba con alguien que me amaba sin condiciones, sin agendas ocultas, sin planes de robarme. Bienvenida a tu nueva vida, me susurró Isabel al oído. Su coche era un Seat León rojo brillante, alegre y práctico como ella. Durante el trayecto de 20 minutos hacia su apartamento en Triana, Isabel me puso al día con su vida. La boutique iba increíblemente bien. Había abierto una segunda tienda el año anterior, estaba considerando una tercera. Y ahora que estás aquí, finalmente puedo hacerlo. Te necesito, Alejandra. No solo como amiga, sino como socia en esto. Tienes el ojo y la experiencia que yo no tengo. Isabel, ni siquiera he visto la tienda todavía. ¿Cómo sabes que puedo ayudar? Porque te conozco desde hace 47 años. Sé de lo que eres capaz. El apartamento de Isabel estaba en un edificio reformado del siglo XVIII, en el corazón de Triana, el barrio más auténtico de Sevilla. Desde su balcón se veía el río Guadalquivir, y al otro lado la Torre del Oro iluminada brillando en el crepúsculo. «Este es tu cuarto», me dijo Isabel abriendo una puerta a una habitación luminosa con ventanas que daban al río. Había una cama matrimonial con sábanas blancas limpias, un armario antiguo restaurado, un escritorio de madera y una mecedora junto a la ventana. «Es hermoso», dije, y lo era. «Es tuyo el tiempo que lo necesites. Y mañana si quieres te enseño la boutique y Sevilla. Pero hoy descansa. Has tenido un día largo». Esa noche, después de una cena simple de gazpacho y tortilla de patatas, me senté en mi mecedora nueva mirando el río. Barcos turísticos pasaban iluminados. Una pareja joven paseaba por la orilla. Un guitarrista tocaba flamenco en la plaza debajo. Y por primera vez en 2 meses desde el escupitajo, me sentí en paz. Saqué mi teléfono. Tenía 142 llamadas perdidas, 89 mensajes de voz. Pero también tenía un mensaje que me hizo sonreír. Era de Sofía. «Abuela, recibí tu carta. Papá está muy enojado, pero yo entiendo por qué te fuiste. Te amo mucho. ¿Puedo llamarte?» Le respondí inmediatamente. «Mi amor, puedes llamarme cuando quieras. Te amo más que a nada en el mundo. Tu abuela que te quiere, Alejandra». 2 minutos después mi teléfono sonó. «Abuela, hola mi cielo». Y hablamos durante 1 hora. Le conté sobre Sevilla, sobre el río, sobre la nueva vida que estaba construyendo. Ella me contó sobre la escuela, sus amigos, sus sueños. No hablamos de Miguel. No hacía falta. Cuando colgamos me quedé mirando el río hasta que Sevilla se durmió a mi alrededor. Mañana comenzaría mi nueva vida. Pero esta noche simplemente iba a disfrutar haber sobrevivido a la tormenta. Fin de la part 2. Chatty. New beginning. 0:0040. Los primeros rayos del sol sevillano entraron por mi ventana a las 7:30 am, muy diferente al amanecer gris de Madrid. Me desperté con el sonido de gaviotas sobre el río Guadalquivir y el aroma de café recién hecho viniendo de la cocina. Isabel ya estaba despierta preparando el desayuno. «Buenos días, dormilona. ¿Cómo dormiste?» «Como no había dormido en meses», le dije honestamente. Sin pesadillas, sin despertarme sobresaltada, sin miedo de escuchar a Miguel entrar borracho a las 3 am. «Eso es porque aquí estás segura. Y hoy empieza tu verdadera nueva vida. Lista para ver la boutique». Después del desayuno caminamos por las calles empedradas de Triana hacia el centro. Sevilla era completamente diferente a Madrid, más relajada, más colorida, con flores en cada balcón y el ritmo pausado del sur. La gente saludaba en la calle, los bares olían a churros y café, las plazas estaban llenas de gente charlando como si el tiempo no importara.
Elegancia Plateada estaba ubicada en la calle Sierpes, una de las calles comerciales más importantes de Sevilla. El escaparate mostraba maniquíes vestidos con ropa elegante pero cómoda, vestidos que favorecían a mujeres maduras, blusas que disimulaban sin ocultar pantalones que estilizaban sin ser incómodos. Es hermoso, Isabel. Espera a ver el interior. La boutique tenía 2 plantas. La planta baja era el área de ventas percheros organizados por colores y estilos, un espacio de prueba con iluminación favorecedora, espejos estratégicamente colocados, sillones cómodos para esposos o amigas que acompañaban. La decoración era cálida madera clara, plantas música suave de fondo. La planta superior era una sorpresa, un espacio de consultoría de imagen, con mesas sillas, una pequeña pasarela para desfiles privados y una pizarra donde Isabel había escrito Renacimiento Plateado, porque la elegancia no tiene edad. Este es nuestro programa estrella, me explicó Isabel. Mujeres de 50 a 75 años vienen para consultoría completa, análisis de estilo personal, renovación de guardarropa, técnicas de maquillaje para pieles maduras, cómo vestir para diferentes ocasiones. Les cobramos 80 por una sesión de 2 horas y casi todas terminan comprando ropa también. ¿Y funciona? Alejandra, el mes pasado tuvimos 47 consultas. Eso es casi 4,000 paes solo en servicios sin contar las ventas de ropa. Y estoy rechazando clientas porque no tengo tiempo de atenderlas a todas. Entendí inmediatamente. Isabel necesitaba ayuda no solo con ventas, sino con el corazón del negocio, hacer que mujeres mayores se sintieran valiosas, hermosas, dignas de invertir en sí mismas. ¿Cuándo empiezo? Isabel sonrió. ¿Qué tal ahora? Tengo una consulta programada a las 11 a.m. Una señora de 68 años que acaba de enviudar y dice que no sabe quién es sin su marido. Pensé que tal vez tú podrías ayudarme con ella. A las 11 a.m. en punto llegó Beatriz Ortega. Tenía 68 años, el pelo completamente gris sin teñir, vestía de negro de pies a cabeza y caminaba como si quisiera ocupar el menor espacio posible en el mundo. Buenos días, dijo con voz apenas audible. Soy Beatriz. Tengo cita para... No sé, esto fue idea de mi hija. Ella piensa que necesito renovarme después de que Paco murió. Isabel y yo intercambiamos una mirada. Esta mujer no necesitaba ropa nueva. Necesitaba encontrarse a sí misma. Beatriz, le dije suavemente, siéntate por favor. Cuéntanos sobre Paco. Durante la siguiente hora Beatriz habló. Habló sobre 42 años de matrimonio con Paco, un hombre bueno pero tradicional, que esperaba que ella cocinara, limpiara, criara a los hijos y no tuviera opiniones propias. Habló sobre cómo había abandonado su trabajo como profesora cuando se casó porque Paco no quería una esposa que trabajara. Habló sobre cómo durante 4 décadas había vestido exactamente como Paco le pedía, colores discretos, nada llamativo, nada que llamara la atención de otros hombres. Y ahora que Paco no está, dijo con lágrimas en los ojos, me miro en el espejo y no reconozco a la mujer que veo. No sé quién soy sin él. Le tomé la mano. Beatriz, voy a contarte algo. Hace 3 semanas mi hijo me escupió en la cara, literalmente. Me robó dinero, planeó declararme incapaz mental y quería meterme en una residencia de ancianos para robar mi apartamento. Y durante 2 años yo lo permití porque pensaba que ser buena madre significaba aceptar cualquier abuso. Beatriz me miraba con ojos muy abiertos. ¿Y qué hiciste? Decidí que merecía mejor. Lo denuncié, vendí mi apartamento, cambié mi testamento y me mudé aquí para empezar de nuevo a los 67 años. Sola pero libre. Pero él es tu hijo. Y Paco era tu esposo. Pero el amor no significa desaparecer. No significa convertirte en invisible. Beatriz, ¿cuántos años crees que te quedan de vida? La pregunta la sorprendió. No sé, 15, 20 si tengo suerte. Entonces tienes 15 o 20 años para descubrir quién es Beatriz Ortega sin Paco. Y puedes pasarlos vestida de negro escondiéndote ocupando el menor espacio posible. O puedes decidir que estos años son tuyos. No de Paco, no de tus hijos, no de lo que la sociedad espera de una viuda. Tuyos. Algo cambió en su expresión. Una chispa de algo que había estado dormido durante décadas. ¿Por dónde empiezo? Isabel sonrió. Por el color. Vamos a encontrarte algo que no sea negro.
2 horas después, Beatriz salió de la boutique con 3 conjuntos nuevos, un vestido azul cobalto que hacía brillar sus ojos, un pantalón beige con una blusa color coral que iluminaba su piel y un traje sastre en verde esmeralda que la hacía verse poderosa. Pero más importante que la ropa era su postura. Caminaba erguida, sonreía. Cuando se vio en el espejo con el vestido azul, se echó a llorar. «Es que me veo bonita. Hace tanto tiempo que no me sentía bonita». «No te ves bonita», le corrigió Isabel. «Te ves espectacular. Y esto es solo el comienzo». Cuando Beatriz se fue prometiendo volver la próxima semana, Isabel me abrazó. Esto es lo que necesitaba. No solo alguien que venda ropa, sino alguien que entienda lo que estas mujeres están viviendo. Alejandra, acabas de encontrar tu vocación. Y tenía razón. Business Success, 4 Museo. Durante las siguientes semanas me sumergí completamente en el trabajo. No solo atendía clientas, sino que desarrollé programas completos, taller Renacimiento Plateado, sesiones grupales de 4 horas donde enseñábamos cómo identificar tu estilo personal después de años de vestirte para otros, técnicas de maquillaje para pieles maduras, menos es más iluminación estratégica, cómo construir un guardarropa versátil con piezas clave, lenguaje corporal y postura, caminar como si te pertenecieras el mundo. Cobrábamos 120 por persona, máximo 8 mujeres por sesión. Hacíamos 2 sesiones por semana. En el primer mes teníamos lista de espera. Consultas de recuperación. Para mujeres saliendo de situaciones difíciles. Divorcios después de matrimonios largos. Viudez reciente. Abuso familiar emocional o financiero. Síndrome del nido vacío. Estas consultas eran más largas, más intensas y a menudo terminaban con lágrimas y abrazos. Les cobrábamos precio reducido 50 en lugar de 80 porque no era solo sobre negocio, era sobre sanación. Una tarde llegó Carmen Delgado, 71 años, quien vivía con su hija y yerno. Mi yerno dice que a mi edad no tiene sentido desperdiciar dinero en ropa nueva, que debería estar agradecida de que me dan techo y comida. Pero yo tengo mi propia pensión de 1.100 al mes. ¿Por qué no puedo gastarla en lo que quiero? La historia me sonó dolorosamente familiar. Carmen, tu yerno controla tu dinero. Insiste en que deposite mi pensión en la cuenta familiar para contribuir a los gastos. Me da 200 al mes como mesada. El resto dice que va a comida, servicios, mi parte del alquiler. Firmaste algo dándole acceso a tu cuenta. Un papel que él trajo hace 6 meses. Dijo que era para emergencias médicas, pero ahora cada mes él retira toda mi pensión y me da lo que él decide. Era abuso financiero, exactamente lo que Miguel me había hecho. Carmen, ¿tienes una copia de ese papel? Creo que sí, en mi cuarto. Tráemelo la próxima vez que vengas. Y también quiero que hables con un abogado. Conozco a uno muy bueno en Madrid que se especializa en esto y seguro puede recomendarte a alguien aquí en Sevilla. Le di el número de Mateo Navarro. 2 semanas después, Carmen volvió. Vestía jeans nuevos, una blusa amarilla brillante y la sonrisa más grande que había visto. Alejandra, lo hice. Hablé con un abogado. Resulta que ese papel que firmé no tiene validez legal porque me lo hicieron firmar bajo presión. Bloqueé a mi yerno del acceso a mi cuenta, abrí una nueva y le dije que iba a contribuir 400 al mes para gastos no más. Si no le gusta, puedo buscar un apartamento para mí sola con mi pensión. ¿Y qué dijo él? Que estaba siendo egoísta y desagradecida. Pero mi hija lo defendió a mí por primera vez en años. Le dijo, mamá tiene derecho a su propio dinero. Si no te gusta el problema es tuyo, no de ella. Alejandra, mi hija, nunca me había defendido así. La abracé fuerte. Carmen, acabas de reclamar tu vida. Estoy tan orgullosa de ti. Historias como la de Carmen se repetían semanalmente, y con cada mujer que ayudábamos a encontrar su fuerza, yo encontraba más de la mía. Legal Resolution 8-12C0. Mientras tanto, en Madrid la maquinaria legal avanzaba inexorablemente. Mateo me mantenía informada por email semanal. Email del 25 de noviembre. Alejandra Miguel fue formalmente acusado de 4 cargos: fraude, falsificación, robo y apropiación indebida. La evidencia es abrumadora. Su abogado de oficio no puede pagar uno privado. Sugirió que se declare culpable a cambio de sentencia reducida. Miguel se niega. Insiste en que todo es un malentendido familiar. El fiscal está procediendo a juicio completo.
Fecha tentativa febrero 2025. Javier no ha sido formalmente acusado aún, pero está siendo investigado como co-conspirador. Patricia proporcionó testimonio adicional sobre conversaciones donde Javier admitía conocer los planes de Miguel. Su abogado Uno Caro de Barcelona está intentando negociar inmunidad a cambio de testificar contra Miguel. Le mantendré informada. Email del 10 de diciembre. Miguel intentó contactarla 47 veces desde números diferentes. Documenté cada intento como acoso. Su abogado solicitó que se levantara la orden de no contacto, argumentando que usted es su madre y tiene derecho a hablar con usted. El juez negó la solicitud citando el patrón de abuso documentado. Miguel aparentemente tuvo un episodio en la corte gritando que usted lo destruyó por venganza. No ayudó su caso. Por otro lado, buenas noticias, recuperamos 1.800 de lo que Miguel obtuvo vendiendo sus joyas. Un comprador vio la noticia del caso en el periódico y contactó a la policía devolviendo voluntariamente los artículos. Son objetos sentimentales, no de gran valor monetario, pero pensé que querría saberlo. Ese email me hizo llorar. Las joyas de mi padre que pensé perdidas para siempre estaban siendo recuperadas. Email del 2 de enero 2025. Feliz Año Nuevo, Alejandra. Actualización importante. El doctor Montenegro también enfrenta cargos por fraude médico y ejercicio ilegal de la medicina. Durante la investigación descubrieron que había proporcionado más de 40 diagnósticos falsos de demencia o incapacidad en los últimos 3 años, todos por dinero. Varios casos son idénticos al suyo, hijos pagando para declarar incapaces a padres mayores. Esto se ha convertido en un caso de interés público. Un periodista del El País quiere entrevistarla sobre su experiencia. ¿Estaría interesada? Le respondí que sí. Si mi historia podía ayudar a otras mujeres a reconocer el abuso financiero, valía la pena la exposición pública. La entrevista se publicó el 15 de enero con el titular «A los 67 años denunció a sus hijos por intentar robarle y comenzó una nueva vida. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia». El artículo incluía mi fotografía tomada en la boutique viéndome feliz y profesional, la historia completa del abuso y mi mensaje final. Quiero que todas las mujeres mayores sepan si tu familia te trata mal, si te roban, si te hacen sentir invisible o estúpida. No estás loca. No eres tú el problema. Y no es demasiado tarde para defenderte. Yo tenía 67 años cuando decidí que merecía respeto. Ustedes también lo merecen sin importar su edad. El artículo se volvió viral. En 48 horas tenía más de 2 millones de visitas online. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Mi madre está pasando por lo mismo con mi hermano. Le voy a mostrar este artículo. Alejandra Morales es mi heroína. Ojalá tuviera su valentía. 67 años y empezó de nuevo. Nunca es tarde para defenderte. Pero también había comentarios negativos. ¿Qué madre denuncia a sus propios hijos? La familia es familia. Seguro ella también hizo cosas mal. Nadie es santo. Los hijos no se vuelven así por nada. Ella debe haber sido mala madre. Esos comentarios dolían, pero Isabel me recordó algo importante. Alejandra, la gente que critica es la gente que nunca ha estado en tu situación. O peor, la gente que está abusando de sus propios padres y se siente amenazada por tu historia. Ignóralos. Las mujeres que importan, las que necesitan escuchar tu mensaje, te están escuchando. Y tenía razón. Porque después del artículo la boutique recibió más de 200 emails de mujeres compartiendo sus propias historias de abuso familiar, agradeciéndome por hablar, pidiendo consejos. No podía responder a todas, pero respondí a tantas como pude. Y con cada email sentía que mi dolor estaba sirviendo un propósito mayor. Miguel's Downfall, 12/0/16/00. El juicio comenzó el 10 de febrero del 2025. Yo no asistí físicamente, Mateo me representó, pero seguí cada detalle por teléfono. Día 1 del juicio. El fiscal presentó la evidencia, extractos bancarios mostrando los retiros fraudulentos, el poder notarial falsificado con análisis grafológico probando que no era mi firma, fotografías de Ramón, mostrando a Miguel vendiendo mis joyas, mensajes de WhatsApp entre Miguel y Javier conspirando. Miguel, según Mateo, se veía demacrado. Había perdido quizás 10 kilos, tenía ojeras profundas, vestía un traje barato mal planchado. Su abogado intentó argumentar malentendido familiar y crisis emocional por divorcio, pero el fiscal lo destrozó. Crisis emocional, el acusado planeó meticulosamente durante meses robar a su madre. Falsificó documentos. Conspiró con médicos sin escrúpulos.
Vendió joyas familiares para apostar. Esto no es crisis emocional, es criminalidad calculada. Día 2 del juicio, Patricia testificó. Según Mateo, fue devastadora. Habló con calma, precisión y sin emoción excesiva sobre las conversaciones que había descubierto entre Javier y Miguel. Leyó mensajes completos ante la corte. La sala estaba en silencio absoluto. El abogado de Miguel intentó descalificarla. Señora Morales, usted está en proceso de divorcio con Javier. ¿No es cierto que está testificando por venganza? Patricia lo miró directamente a los ojos. Estoy divorciándome de Javier precisamente porque descubrí que era capaz de conspirar para robar a su propia madre. Si eso es venganza, que así sea. Pero los hechos son los hechos, y los mensajes son reales. Día 3 del juicio. Carmen, mi vecina de Madrid, testificó sobre lo que había presenciado Miguel gritándome escuchando mis conversaciones privadas, saliendo y entrando borracho la noche del escupitajo. Vi la saliva en su cara, dijo Carmen con voz quebrada. Vi a esa pobre mujer limpiarse con su delantal mientras su hijo la insultaba. Y vi a Sofía, la niña, llorando en la esquina viendo todo. Fue la cosa más cruel que he presenciado en mis 70 años. Varios jurados, según me contó Mateo después, lloraban abiertamente. Día 4 del juicio, Miguel testificó en su propia defensa. Fue un desastre. Intentó presentarse como víctima. Mi madre siempre fue controladora. Quería manejar cada aspecto de mi vida. El dinero técnicamente era parte de mi herencia eventual, solo lo accedí antes de tiempo. El fiscal lo interrumpió. ¿Considera que escupir a su madre es comportamiento aceptable? Miguel vaciló. Estaba bajo mucha presión. Tenía deudas. No fue mi mejor momento, pero... ¿Sí o no, señor Morales? ¿Es aceptable escupir a su madre? No, pero ella me estaba provocando. La estaba provocando trabajando 40 años para darle educación y un hogar. La estaba provocando dándole techo gratis durante 2 años. Exactamente cómo la provocó para merecer un escupitajo. Miguel no tenía respuesta. Día 5, veredicto. El jurado deliberó 3 horas. Culpable en todos los cargos. Sentencia 4 años y 3 meses de prisión más 15,000 paros de multa, más obligación de restituir los 4,850 robados a la cuenta de Sofía con intereses más orden de alejamiento permanente de mí. No podía acercarse a menos de 500 metros por el resto de su vida. Cuando Mateo me llamó con la noticia, estaba en la boutique ayudando a una clienta. Me disculpé. Salí a la calle y me apoyé contra la pared. ¿4 años? Sí. Es una sentencia considerable para este tipo de delitos. El juez dijo específicamente que la premeditación, el abuso de confianza familiar y la falta de remordimiento del acusado justificaban la dureza. Miguel también tiene que pagar todas las costas legales del juicio. ¿Y Javier? Javier negoció. Testificó contra Miguel, admitió su participación, mostró remordimiento genuino. Recibió 2 años de prisión suspendida. No irá a prisión si no comete más delitos, más 200 horas de servicio comunitario, más obligación de asistir a terapia por abuso familiar. También tiene orden de alejamiento de usted. Era justicia. No perfecta, pero justicia. Twist 5. Miguel's Breakdown. 16-0-20-0. Pensé que eso era el final. Miguel en prisión. Javier con sentencia suspendida, yo libre para vivir mi vida. Pero 2 semanas después del juicio recibí una llamada que nunca esperé. Era del Hospital Penitenciario de Madrid. Señora Alejandra Morales, sí soy yo. Llamo del Hospital Penitenciario. Su hijo Miguel Morales fue ingresado esta mañana después de un intento de suicidio. El mundo se detuvo. Tomó una sobredosis de pastillas que había estado acumulando de la enfermería. Un guardia lo encontró inconsciente. Está estable ahora, pero pidió específicamente hablar con usted. Entendemos que hay una orden de alejamiento, pero en circunstancias médicas extremas se puede hacer una excepción, si usted consiente. Mi primer instinto fue decir no, colgar, seguir con mi vida, pero luego pensé en Sofía, en cómo yo le había escrito, tu papá hizo cosas malas, pero no significa que sea completamente malo. Si Miguel moría y yo no había intentado, aunque fuera una última vez, hablar con él, ¿qué ejemplo le daba a mi nieta? Iré, pero quiero que haya guardias presentes en todo momento. Por supuesto, señora. 2 días después estaba en el tren de vuelta a Madrid por primera vez en 3 meses. Isabel insistió en acompañarme. No vas a hacer esto sola.
El hospital penitenciario era tan deprimente como imaginaba: paredes grises, olor a desinfectante, guardias armados en cada esquina. Me llevaron a una habitación pequeña con una cama, monitores médicos y Miguel. No lo reconocí inmediatamente. Había envejecido 10 años en 3 meses. Tenía el pelo completamente gris. Antes era negro, había perdido al menos 15 kilos. Tenía la piel amarillenta, ojeras profundas como cráteres. Cuando me vio, empezó a llorar. «Mamá, viniste». Me senté en la silla al otro lado de la habitación manteniendo distancia. Isabel se quedó junto a la puerta con los guardias. «¿Por qué lo hiciste, Miguel? ¿Por qué intentaste matarte?» «Porque lo perdí todo, todo. Mi libertad, mi hija, mi hermano, mi dignidad. Y lo peor es que lo merecía. Cada día en prisión me despierto y recuerdo que te escupí en la cara, que robé el dinero de educación de Sofía, que vendí las joyas del abuelo por 200 para apostar, y no puedo vivir conmigo mismo sabiendo quién me convertí. Entonces esto es sobre tu culpa, sobre cómo tú te sientes. No, sí, no sé, mamá, no estoy pidiendo perdón, sé que no lo merezco. Solo quería decirte antes de morir que tenías razón. Sobre todo, fui un hijo horrible, un padre horrible, un humano horrible. Y morir arregla eso, man. No arregla nada, solo termina con el dolor. Me levanté y me acerqué a la cama. No demasiado cerca, pero lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos. Miguel, tú me hiciste cosas imperdonables. Me robaste, me traicionaste, me escupiste. Durante 2 años me trataste como basura. Y por eso fuiste a prisión. Por eso perdiste todo. Son consecuencias de tus acciones. Lo sé. Pero continué. Sofía te necesita vivo. No necesita un padre perfecto. Necesita un padre que reconozca sus errores, que trabaje para ser mejor, que demuestre que las personas pueden cambiar. Si te matas, le enseñas que cuando las cosas se ponen difíciles, la solución es rendirse. Eso es lo que quieres que aprenda. Miguel sollozaba ahora, lágrimas y mocos corriendo por su cara. No quiero que ella piense que soy como yo. No quiero que tenga mi sangre, mis genes, mi debilidad. Ella tiene tu sangre, pero también tiene la mía. Y yo le estoy enseñando que incluso cuando te destruyen puedes reconstruirte. Que incluso a los 67 años puedes empezar de nuevo. Miguel, tú tienes 36. Tienes 4 años de prisión. Cuando salgas tendrás 40. Todavía joven. Todavía con oportunidad de ser el padre que Sofía merece. ¿Tú crees que es posible, después de todo lo que hice? Creo que es posible si tú decides que es posible. Pero tienes que hacer el trabajo. Terapia real, no actuación. Admitir tus errores, no justificarlos. Cambio genuino, no temporal. Y aceptar que yo nunca te voy a perdonar completamente, pero puedo dejarte ser parte de la vida de Sofía si demuestras que has cambiado. Miguel se quedó en silencio largo rato. Me visitarías no mucho, solo 1 o 2 veces al año, para que pueda mostrarte que estoy intentando. Era mucho pedir, demasiado quizás, pero pensé en todos los años que había soñado con tener hijos que me amaran, en cómo ese sueño se había convertido en pesadilla, en cómo ahora tenía la opción de cerrar esa puerta completamente o dejarla entreabierta solo un poco. 1 vez al año, en mi cumpleaños, Sofía puede venir si ella quiere. Y Miguel, si en esa visita veo que no has cambiado realmente, que estás actuando, se termina. ¿Entendido? Entendido. Gracias, mamá. No merezco ni eso, pero gracias. The Final Confrontation. 24 de abril. Salí del hospital sintiéndome emocionalmente exhausta. Isabel me abrazó en el taxi de vuelta a la estación. Hiciste lo correcto. ¿De verdad? ¿O acabo de abrir la puerta para más manipulación? Le pusiste límites claros. 1 visita al año, con Sofía presente si ella quiere. Eso no es reconciliación, es permitir la posibilidad de redención bajo tus términos. Hay diferencia. Pero antes de regresar a Sevilla, había una persona más que necesitaba ver: Javier. Mateo había arreglado una reunión en su oficina. Javier llegó puntual, vestido con traje de negocios, viéndose profesional y completamente derrotado al mismo tiempo. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa de conferencias de Mateo. Isabel y Mateo presentes como testigos y protección. Mamá, comenzó Javier, sé que lo siento no significa nada después de lo que hice, pero necesito decirlo de todas formas. Lo siento muchísimo. Fui un cobarde, un cómplice y un mal hijo. ¿Por qué lo hiciste, Javier? Tú tenías buen trabajo, buen sueldo.
No necesitabas mi dinero. Quería más. Patricia quería mudarnos a un apartamento más grande. Yo quería un coche nuevo. Y cuando Miguel me mostró los números 200,000 cada uno, pensé que no te haríamos daño, que simplemente te moveríamos a una residencia bonita, venderíamos el apartamento que de todas formas sería nuestro eventualmente y todos contentos. Y mi opinión no importaba. Nos convencimos de que estabas perdiendo facultades. Miguel era tan convincente. Me mostraba mensajes tuyos donde supuestamente olvidabas cosas, se confundían fechas. Me hizo creer que realmente necesitabas ayuda y que te resistías por orgullo. Javier, esos mensajes eran inventados. Yo nunca olvidé nada. Nunca estuve confundida. Miguel me manipuló a mí y te manipuló a ti, pero tú elegiste creerle porque era conveniente. Javier bajó la cabeza. Tienes razón, y ahora perdí todo: mi matrimonio, mi relación contigo, el respeto de Patricia, mi reputación profesional. La empresa donde trabajo me puso en licencia administrativa cuando salió el juicio en las noticias. Probablemente me despidan. Consecuencias. Sí, consecuencias merecidas. Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy en terapia real, 3 veces por semana, y que estoy entendiendo por primera vez en mi vida cuánto daño causé no solo a ti, sino a mí mismo. ¿Y qué esperas de mí? Nada, honestamente nada, pero si algún día, quizás en años, pudieras considerar, no sé, no reconciliación, pero al menos comunicación ocasional, significaría todo para mí. Miré a este hombre de 33 años, mi hijo menor, quien siempre había sido el bueno, el educado, el responsable, el exitoso, y vi que bajo esa fachada siempre hubo la misma avaricia, solo mejor escondida que la de Miguel. Javier, aquí está lo que voy a ofrecerte. Si en un año, cuando cumplas 69, puedes mostrarme evidencia real de cambio, certificados de terapia completada, restitución del dinero que le prestaste a Miguel para robarme, disculpa pública a Patricia por lo que le hiciste, entonces consideraré abrir comunicación limitada. Email una vez al mes quizás. Pero si en un año no has hecho estas cosas, esta es la última vez que nos vemos. ¿Entendido? Entendido. Y mamá, una cosa más. El dinero de la venta de tu apartamento que está en fideicomiso para Sofía, asegúrate de que el administrador sea alguien externo, no familia. Porque incluso yo, después de toda esta terapia, no confío en mí mismo completamente todavía para no intentar accederlo si tengo problemas financieros. La honestidad brutal de esa admisión me sorprendió. Ya está arreglado así. Isabel es la administradora junto con el banco. Bien, esa es la decisión correcta. Nos despedimos sin abrazos, sin lágrimas, sin promesas vacías. Solo un apretón de manos formal y la posibilidad pequeña y frágil de algo mejor en el futuro. Resolution 24/0/28/0. Cuando regresé a Sevilla esa noche me sentía extrañamente en paz. No porque hubiera perdonado a mis hijos, el perdón tomaría años si es que llegaba, sino porque había cerrado ese capítulo de mi vida en mis propios términos. La boutique seguía prosperando. En marzo abrimos la segunda sucursal en el barrio de Los Remedios. En abril, una revista local nos hizo un reportaje titulado Las mujeres que ayudan a mujeres a brillar. En mayo facturamos 45,000 pounds en un solo mes. Pero más importante que el dinero era el impacto. Cada semana mujeres llegaban con historias de abuso, negligencia e invisibilidad. Y cada semana salían un poco más fuertes, un poco más seguras, un poco más dispuestas a creer que merecían respeto. Beatriz, la viuda que había llegado vestida de negro y invisible, ahora daba talleres de pintura a otras mujeres mayores. Carmen, quien había recuperado control de sus finanzas, se había mudado a su propio apartamento pequeño y feliz. Teresa, quien había pasado 30 años en matrimonio abusivo, finalmente había pedido el divorcio a los 64 años. Una tarde de junio, mientras organizaba el escaparate, entró una mujer joven, quizás de 30 años. «Señora Morales, Alejandra Morales, sí soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? No necesito ayuda para mí. Quiero agradecerle. Soy abogada especializada en derecho de familia. Leí su historia en El País. Desde entonces 5 mujeres mayores han venido a mi oficina buscando ayuda para protegerse de hijos o familiares abusivos. Todas mencionaron su artículo como inspiración. Usted les dio valor para defenderse». Se me llenaron los ojos de lágrimas. 5 mujeres, 5 que yo conozco. Probablemente hay más. Su historia está salvando a personas. Solo quería que lo supiera.
Cuando se fue me senté en mi oficina pequeña en la parte trasera de la boutique y lloré, no de tristeza sino de propósito encontrado. Todo el dolor, toda la traición, toda la lucha había servido para algo mayor que yo misma. Sofía's Visit, 28-03000. En julio Sofía vino a visitarme por primera vez. Lucía, su madre, me llamó para arreglarlo. Alejandra, Sofía habla de usted constantemente, y creo que después de todo lo que pasó necesita pasar tiempo con un modelo femenino fuerte. Podría venir 2 semanas en agosto. Me encantaría. Cuando Sofía bajó del tren en Santa Justa, corrió hacia mí con los brazos abiertos. Había crecido tanto en 6 meses. Ahora tenía 11 años y medio, y se veía más adolescente que niña. Abuela, te extrañé tanto. Yo también, mi cielo. Bienvenida a Sevilla. Durante esas 2 semanas le mostré mi nueva vida. La boutique donde ayudó a organizar ropa y atender clientas, las mujeres la adoraban. El río Guadalquivir donde paseábamos al atardecer. La catedral y la Giralda. Las plazas llenas de azulejos. Los bares de tapas donde comíamos tortilla y jamón. Pero más importante, hablamos. Realmente hablamos. Una noche, sentadas en el balcón viendo el río iluminado, Sofía me preguntó, «Abuela, ¿todavía quieres a papá?» Era la pregunta que sabía que vendría. «Sofía, voy a ser honesta contigo porque mereces honestidad. Lo que tu papá me hizo fue imperdonable. Me robó, me mintió, me trató como basura. Y eso no es amor. El amor no duele de esa manera». «Entonces no lo quieres. Es complicado. Todavía tengo recuerdos del niño que era, del bebé que cargué, del hijo que soñé tener. Esa parte siempre será amor. Pero el hombre en quien se convirtió ese hombre me hizo mucho daño. Y no puedo pretender que ese daño no existió solo porque es mi hijo. Mamá dice que papá está muy cambiado en la cárcel, que está en terapia y que está tratando de ser mejor. Eso espero por tu bien, porque tú mereces un padre que te respete, que sea responsable, que te ame, sin usarte como herramienta de manipulación. ¿Crees que puede cambiar realmente? Creo que la gente puede cambiar si quiere lo suficiente, pero el cambio tiene que ser real, profundo, permanente, no solo palabras o actuación. ¿Entiendes la diferencia? Creo que sí. Sofía, hay algo más que quiero decirte, algo muy importante. ¿Qué? Hay 370,000 en un fideicomiso para ti, para tu educación, para tu futuro, para lo que necesites cuando seas adulta. Nadie puede tocarlo excepto tú cuando cumplas 25 años. Ni tu papá, ni tu tío Javier, ni siquiera yo. Es tuyo, completamente tuyo. Sus ojos se abrieron enormes. De verdad, y quiero que sepas por qué lo hice así. Porque quiero que cuando crezcas nunca dependas financieramente de nadie de manera que te haga vulnerable a abuso. Quiero que siempre tengas opciones, independencia, libertad. ¿Me entiendes? Sofía me abrazó fuerte. Gracias, abuela. No solo por el dinero, sino por enseñarme que puedo ser fuerte como tú. Epilogue 30-0-34-C0. Hoy es 15 de noviembre del 2025, exactamente un año desde que dejé Madrid. Estoy sentada en mi balcón en Triana tomando café y escribiendo esto. El sol de Sevilla brilla cálido incluso en noviembre. El río fluye pacífico. Las campanas de Santa Ana suenan marcando las 9 a.m. La boutique ahora tiene 3 sucursales y 11 empleadas. Facturamos 680,000 pesos este año. Pero más importante que los números, hemos ayudado a más de 400 mujeres a encontrar su fuerza, su estilo, su valor. Miguel cumplió 3 meses de su sentencia. Según Sofía, quien lo visita cada 2 semanas, realmente está en terapia y está trabajando en el taller de carpintería de la prisión. Le faltan 3 años y 9 meses. Lo visitaré en mi cumpleaños número 69 dentro de un mes. Veremos si el cambio es real. Javier cumplió sus 200 horas de servicio comunitario. Completa su terapia el próximo mes. Me envió certificados de ambos, además del recibo mostrando que restituyó los 2,400 que le había prestado a Miguel. También publicó una disculpa pública en LinkedIn. Hace un año participé en un plan para defraudar a mi madre. No hay excusa para mis acciones. Fui motivado por avaricia y cobardía. Perdí mi matrimonio, la relación con mi madre y mi autorrespeto como consecuencia. He pasado este año en terapia intensiva entendiendo cómo llegué a ese punto y trabajando para ser mejor. A cualquier otra persona contemplando abusar financieramente de un familiar, no lo hagan.
Las consecuencias los destruirán tanto como destruyen a su víctima. El post tuvo 15.000 reacciones. Lo veré en mi cumpleaños también. Veremos si merece una segunda oportunidad. Patricia finalizó su divorcio. Nos hablamos cada semana. Está prosperando con una nueva carrera como consultora de recursos humanos. Me dijo hace poco: Alejandra, tú me salvaste tanto como te salvaste a ti misma. Me mostraste que está bien alejarte de personas tóxicas, incluso si las amaste alguna vez. Sofía viene cada vacación. Habla de estudiar derecho para ayudar a mujeres como tu abuela. Tiene 11 años y ya sabe exactamente quién quiere ser. En cuanto a mí, Alejandra Morales, tengo 68 años. Peso 63 kilos, bajé 5 gracias a caminar por Sevilla cada día. Mi pelo tiene más gris, pero me gusta así. Isabel dice que es elegancia natural. Tengo más energía que en años. Duermo bien todas las noches sin medicamentos. Pero lo más importante, soy libre. Libre del abuso, libre de la culpa, libre de vivir para otros en lugar de para mí misma. Extraño a mis hijos, extraño a los hijos que imaginé que serían. Extraño el sueño de una familia amorosa, pero no extraño el dolor, el robo, la humillación. Perdoné todavía no completamente, quizás nunca completamente, pero he soltado la rabia. La rabia te consume y yo me negué a dejar que me consumiera. Me arrepiento de haberlos denunciado ni un segundo. Fue la decisión correcta, la única decisión que me dejó mirarme al espejo y reconocer a la mujer viéndome. Para cualquier mujer leyendo esto, especialmente mujeres mayores, si alguien te está abusando, robando, manipulando, ya sea hijo, esposo, yerno, quien quiera, no estás loca, no estás sola y no es demasiado tarde. Yo tenía 67 años cuando decidí defenderme. Tú puedes tener 50, 70, 85. La edad no importa. Lo que importa es decidir que mereces respeto. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y sobrevivir, verdaderamente sobrevivir, es empezar de nuevo con tu cabeza en alto y tu dignidad intacta. Eso es exactamente lo que hice. Eso es exactamente lo que tú también puedes hacer. Fun.